Bienvenidos al podcast de Dynamic Devs, un espacio para hablar de tecnología, innovación y software. Aprende e inspírate de quienes respiramos y nos dedicamos al desarrollo de software. Únete si eres uno de nosotros. Hola, yo soy Jonathan González, CSO de Dynamic Devs. Y bueno, tenemos una serie de podcasts. Ahora inauguramos ya consecutivamente a un invitado muy especial, a David Muñoz Gaete. Hola, bienvenido de nuevo. Y gracias por aceptar esta invitación por segunda vez, porque en el primer podcast quedaron como temas pendientes, ¿no? que abrieron, ¿no? Fue un tema bastante técnico, contaste lo que fue la transición y llegar en Cencosud con la implementación de los IDPs. Y bueno, surgieron otras preguntas muy asociadas a tu persona, a cómo llegaste a Cenco, recordando cómo yo te conocí también, iterando por varias startups, emprendiendo por acá, emprendiendo por allá, y de repente verte en Cenco fue una sorpresa. Y ligando con esas preguntas, pues surgió este tema que hoy, bueno, vamos a darle una introducción a la audiencia, que es cómo llegar al mundo del emprendimiento y cómo dar vueltas al mundo de tecnología, principalmente también en los fracasos, ¿no? Siempre hay números donde dicen de que las startups tienen como un 99.9% de fracasar, y solo las pequeñas, las que vemos, son realmente la minoría. Muchas fracasan en ello, pero hay mucho aprendizaje que acumular. Y por eso estamos acá, David, para que nos cuentes de las cosas que te fueron muy bien, pero también que nos hables de que aprendiste las cosas que no te fueron muy bien, que no mucho se habla, ¿no? Y no sé por qué, será por vergüenza, solo nos gusta ver el camino del héroe, donde las cosas, todos salen bien, pero la verdad es que tras una historia de éxito hay miles de tropiezos y aceptaciones a realidad y procesos de todo. Muy buenas le salen a primera vez todo bien, podríamos verlos, pero son muchos. Así que, David, empieza un poco contando a qué edad te picó el bichito del emprendimiento y del startup. Cuéntanos por ahí. Sí, buena pregunta. Para darle a todos contexto de la audiencia, el podcast pasado, no voy a spoilear cuándo fue, pero el podcast pasado hablamos y nos quedaron hartas dudas de ¿qué hago en Cencosud? si toda mi vida ha sido emprendedor. Les voy a ir contando un poquito el porqué. Pero sí también es interesante entender lo que hablábamos con Jonathan. Tratemos de empujar la visión en el fracaso. Yo sé que mucha gente le encanta escuchar el éxito y está perfecto. Uno se enamora de los sueños de las personas cuando hablan, porque está bien, es su amor por lo que están haciendo. Pero también las personas se construyen en base al fracaso, no se construyen en base al éxito. Cuando uno es tan bueno en todo y cuando te caes y no has tenido esta caída, no tienes estos parachutes, estos paracaídas para poder corregirte. Entonces, es súper interesante postular una idea a través del fracaso. La historia, los emprendedores seriales, los buenos, son los que han tenido fracasos, no son las personas que que siempre le ha ido bien. Ojo, hay personas que siempre le va bien, pero la mayoría de las cosas, cuando ustedes escuchan esta charla, casi todos dicen y hablan de lo mal que les fue en un principio. Yo me acuerdo todavía de este chico de China, que ahora es millonario, que decía, postulé no me acuerdo si fue McDonald's o Kentucky, pero el tipo había postulado no sé cuántas veces y le fue todas malas. Y cuando le pegó el palo al gato, le pegó tan bien que ahora hoy día es lo que hace y es lo que vive, y hoy día ya es millonario. O sea, ya hoy día el éxito está asegurado en su mundo. Y lo mismo, y hay miles de cosas. Entonces, para responder tu pregunta, sorry, te estaba dando un poquito de contexto. Yo partí desde muy joven. La verdad que partí desde muy joven, no porque pensaba en el emprendimiento. Lo que pasa es que siempre tuve esta hambre de poder construir algo que era mío, ¿cierto? Veía a mi abuelo trabajando, veía a mi papá trabajando, a mi mamá trabajando. Y la verdad, no era que no me gustaba el trabajo, no era que le hacía el quite, pero quería construir algo mío, quería construir algo que soñara, ¿cierto? Y uno parte con un pequeño sueño que al final uno va armando y después otro sueño más, y al final, y esto es importante, yo creo que esto es una de las claves que uno va pensando. Uno se va abriendo estas pequeñas murallas y vas queriendo cada vez más. Y ahí es cuando tú ya te vuelves serial. Ahí ya es cuando uno dice, ok, ahora sí, ya me di cuenta que lo puedo hacer, así que hagámoslo de nuevo. Total, ¿qué pasa si sale todo bien?
Porque uno te dice, oye, pero te puede salir mal. ¿Y si todo sale bien? ¿Qué pasa ahí? Entonces, yo partí de chico, ¿cierto? Partí trabajando como todo el mundo normal en una compañía, ¿cierto? Trabajé, lo puedo contar aquí, trabajé en una empresa chilena que se llama Nova Red, que hoy día, ¿cierto? Sigue vigente. Pero en esa empresa siempre tuve ganas de hacer algo extra. Y ahí partí mi primer emprendimiento intrapreneur, haciendo un proyecto que después lo vendí por fuera. Les cuento al tiro, tuve problemas legales. ¿Por qué? Porque el talento que había construido dentro de la compañía y la compañía me dijo, oye, pero esto es mío, no es tuyo. Y ahí partí mi primera historia. Ya me partían así mal. Tú lo conociste, era el Code Fountain. Era una aplicación, ¿cierto? Que lo que hacía era un editor en la nube. Lo que hoy día es Visual Studio Online, ¿cierto? VS Code en línea, web. Yo lo construí a mis 15 años, 16 años. ¿Por qué partí antes? Porque estudié esto en una carrera técnica y había estudiado electrónica. Y la verdad es que hice como ¿cómo se llama esto? La práctica en Nova Red como practicante. Y por eso partí antes de la edad normal. Y por eso usted dice, pero si lo 18 es lo legal, bueno, yo partí haciendo la práctica en esa empresa trabajando en eso. También trabajé en Gerdau, ¿cierto? Incluso también como práctica, en Gerdau ASA, una cirúrgica que hace acero. Y tú decís, ¿qué podía hacer ahí? Bueno, hice algo. Me puse también a crear un software para poder manejar, yo creo que voy a hablar muy técnico, pero hay una cosa en cirúrgica que son las coladas, que es donde el fierro se funde, ¿cierto? Y con eso se construyen los fierros, en este caso el acero. Y uno programa eso, no es gratis, uno tiene que aprender a programar. De hecho, hay gente que planifica este tipo de cosas. Y se me ocurrió hacer un software que planificara automático. Y con eso reemplacé a muchas personas. Entonces, de nuevo, otra vez, el chico rebelde hizo un proyecto. Y por suerte ahí, el gerente de esa empresa lo miró y le encantó. De hecho, desde ahí, él como que me instó, ¿cierto? Pedro Silva, de Gerdau. De hecho, si me llega a escuchar hoy día, le digo gracias porque creo que con él aprendí muchas cosas. Yo como joven rebelde, solo tenía rebeldía, no tenía conciencia del trabajo, no tenía cómo se trabaja estructuralmente. Lo único que yo quería era que la gente me viera. Déjame ayudarte a formar la línea de tiempo ahí. ¿Eso cuando pasas a la siderúrgica tenías o no tenías la demanda encima o eso vino después? No, nunca hubo demanda. Aquí era simplemente un niño intentando ver el mundo cómo funcionaba. Hasta ese momento no tenía nada plano, no sabía lo que era un emprendimiento. Simplemente era un niño rebelde entendiendo cómo era el mundo laboral. 16 años, 17 años, créeme que lo que uno no entiende es cómo trabaja en el trabajo. O sea, cómo uno trabaja en el trabajo. Uno puede decir, pero si yo voy a trabajar. Pero no sabes cómo se maneja el mundo, no sabes lo que significa ser adulto. Entonces, cuando tú te enfrentas a ellos, todos te frenan, todos te dicen que está mal, todos te dicen que no es lo correcto, todos te dicen que lo que estás haciendo está mal porque tu trabajo es otro. Entonces, ahí uno aprende a través de la rebeldía, o en este caso como la divergencia, a entender qué es lo que uno busca. Entonces, yo ahí partí. Ese fue mi primer tema. Al final lo vendí ese producto, se lo vendí a la misma empresa. Y me fui bien. Ojo, en ese momento era monetario, era un tema súper chico, no era un emprendimiento, no era una empresa con capital, no, era un niño de 16 años construyendo un software que planifica automáticamente y que al final a la compañía le sirvió. Y después, ¿cierto? Volviendo a mi historia, seguir haciendo lo mismo. Y por eso nació Code Fountain. Code Fountain fue la primera aplicación que decidí venderla fuera de una empresa. Y ahí fue mi primera historia. A los 18, 19 años fue mi primera historia construyendo y vendiendo un producto al público. No me fue bien, obviamente. Uno a esa edad, estoy hablando del 2003, 2004, yo no me acuerdo qué edad era, o sea, qué fecha era, qué año. Pero ahí tú te das cuenta de que el mundo es difícil, es rudo, ¿cierto? Y ahí viene la primera lección. Ojo, ahí voy a dar la primera lección. La vida es injusta. Mientras antes lo entiendas, mejor todavía. Mientras antes o más joven lo entiendas, uno vive mejor, vive más fácil, vive más tranquilo. Así que el primer tip importante, la vida es injusta. Mientras más rápido lo entiendas, mientras más rápido reconozcas este comportamiento de vida, mucho más simple va a ser tu vida. Porque uno entiende, ¿cierto? Que la relación de justicia no existe en el mundo, está mal proporcionada. Entonces, personas que tienen más te van a apoyar menos si no quieren apoyarte. Si no te apoyan, lamentablemente todo se vuelve cuesta arriba. Entonces, segundo tip, tienes que ser un buen líder. Y eso es desde chico, grande, como uno aprenda, uno tiene que aprender a manejarse en estos mundos. Uno tiene que, voy aquí decir algo un poquito antiético quizá, un poquito como no correcto, pero yo aprendí a ser camaleón. Aprendí a esconder mi intención o a cambiar la forma de mi tono, cómo hablo, dependiendo de la persona con quien hablo.
sea, yo de verdad, cuando hablo con una persona, cambiaba mi tono, cambiaba mi forma, y eso me trajo muchos beneficios. Entendí que no siempre mi postura de rebeldía era lo correcto, y que no siempre mi postura de paciencia, o sea, todo alguien paciente, era correcto. Y ahí uno va aprendiendo a manejar en el camino. Ya después uno aprende más cosas. Pero David, ¿eso lo aprendiste tan pronto a los 18 o pasaron un par de 20 ahí? No, o sea, yo creo que pasó mucho, ojo, yo estoy contando la historia, porque si me preguntas fechas así exactas, no tengo idea. cuando formé esta como extremismo en mi cabeza, ¿cierto? De poder defender una idea, ¿cierto? De poder ameliorarme dependiendo de la situación donde estaba, y también obviamente de que la vida es injusta. Esto fue constancia en el tiempo. Ahora, si tú me dices mi primer emprendimiento oficial, fue cuando me fui a Estados Unidos con poco dinero y estábamos con unos amigos y no entendíamos qué hacer, pero teníamos una buena idea. Y había, no sé si lo conté alguna vez, pero era un evento público, y nosotros teníamos, creo que eran como $1,000 en ese momento, estoy hablando de hace muchos años atrás, ¿cierto? Y queríamos contarle algo a la gente, queríamos meter una idea, y aquí en Chile no nos funcionó. Así que con mi amigo dijimos, ¿sabes qué? Vámonos a Estados Unidos. Y así sin más nos fuimos a Estados Unidos. Pero nos fuimos sin plata, o sea, nos fuimos sin ningún conocimiento. Y a él se le ocurrió hacer una muy genial idea, que era, vámonos a estos eventos públicos, ¿cierto? WDC, de Apple, lo que sea, y compremos como que teníamos café. Y regalábamos café a la gente, y cuando regalábamos, porque regalábamos café, en ese momento, ¿qué es lo que hacíamos? Hacíamos el elevator pitch, y vendíamos la idea. No fue bien, ¿cierto? Ojo, no fue miles de veces mal, pero no fue bien. Mucha gente nos reconoció, ¿cierto? Y ahí fue la primera venta de una idea, me la puedo contar porque eso es confidencial, ¿cierto? Donde nos fue bien, ¿cierto? Y en esa primera idea hicimos un exit solo vendiendo una idea que no existía en papel. Hoy día tiene otro nombre, es súper importante. Bueno, de hecho cerró hace poquito, pero era algo con Square. Era un emprendimiento que lo que hacía es que localizaba a la gente de un lugar y te entregaba, ¿cierto? Te entregaba a un grupito de gente con la misma idea. Después se transformó en chips y cosas así como medallitas, pero en un principio era algo totalmente distinto. Y ahí no fue bien. Yo conocí a muy buenos amigos a través de esa aplicación. Bueno, porque recomendaban lugares muy buenos. Exacto, sí. Por eso le digo, yo ya no puedo dar eso porque se lo vendimos, ¿cierto? Bueno, tú sabes quién se lo compró, quién lo compró, entonces, así que tienes clarísimo cuál es la idea. No lo puedo contar por temas confidenciales, estoy amarrado a temas, ¿cierto? De divulgación, pero obviamente esa fue la primera idea. Pero ahí no paró, ahí aprendí hartas cosas, ¿cierto? Y ahí aprendí a que era el mejor de todos. Y ojo, suena un poquito quizás prepotente, pero si uno... voy a dar una idea que se llama el pensamiento condiciona la acción. Y cuando tú piensas que eres bueno, te van a ocurrir cosas buenas. Yo hace poquito leía, en Trump decía, todavía había un meme, o sea, un video en TikTok que aparecía Trump y apuntaba a alguien, le decía, oye, háblame tú. Y la chica, que era una niña que estaba ahí, se da vuelta y no entendía que era ella. Entonces Trump decía, si tú no te crees que tienes la oportunidad o te están votando a ti, no te va a pasar nunca. La niña en su pensamiento no entendía que era a ella la que estaban apuntando. Ella quizás nunca entendió, nunca comprendió que ella podía ser esa persona. Entonces uno dice, está bien, yo no me creo el mejor del mundo, pero tienes que creerte el cuento. O sea, no puedes ir a tonta y a loca siendo humilde. La verdad es que el mundo no se mueve así. De nuevo, la vida es injusta. No te va a funcionar. Que es cierto eso, ¿no? Primero porque también dicen, a veces tú tienes 5 segundos para caerle bien a otra persona cuando hablas. Y la gente que más destaca en los empleos es la que tiene actitud, ¿no? Y de ahí se sale una famosa fórmula que dicen capacidad, más experiencia, todo eso multiplicado por actitud, porque la actitud juega como una multiplicación a todo eso. Sí. Hay gente que sabe mucho, hay gente que ha acumulado mucha experiencia, pero no tiene ese multiplicador que mencionas. Exacto, ojo, y es súper... Cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo potencias tú? Sí, eso es súper importante. O sea, ahí lo que les decía, ¿cierto? Es súper clave. Cuando tú entiendes que no eres malo, ojo, no estoy diciendo que también te creas el dueño del mundo ni nada de eso, pero tienes que condicionar tu acción, porque es tu pensamiento. Si tú te crees que eres capaz de hacerlo, aunque tú no quieras, es como cuando el mundo dice, cuando la gente decía, el mundo conspira a tu favor. Es como que uno se mentaliza para ello y empiezan, ojo, esto es re loco, pero quizás estoy hablando aquí de llamar al multiverso y cosas así, pero uno invoca estas acciones positivas y al final
todo empieza a cuajar, todo empieza a converger y te das cuenta que en realidad eres un personaje importante en lo que estás haciendo. Y eso te va a abrir puertas distintas. Y cuando nosotros hicimos eso, nosotros no era porque éramos los mejores, y todo lo contrario. De hecho, en ese momento éramos niños de 20 y 21 años, no era más que eso. Pero creíamos que podíamos hacerlo. Ojo, entiendan esto, voy a dar contexto. Yo no estoy hablando, yo tengo 37 años hoy día, estoy hablando de 17 años atrás, cuando el emprendimiento no existía como lo conocemos ahora. No existían rondas de inversión, no existía capital angel investor. Era algo utópico, era algo como, oye, pero es que te miró tanto y no habían rondas de inversión, no existían los VC. O sea, existían quizás, pero era tan incipiente. No existía Startup Chile, todavía me acuerdo de eso. Startup Chile es algo que aquí en Chile está, pero que no existía. En ese momento ni siquiera estaba pensado. Entonces, uno tenía que moverse en un mundo lleno de cosas que eras ajena a ellos. O sea, tú estabas esperando buscar a alguien que invirtiera en ti. Hace 17 años, no sé quién podía hacerlo. Era muy difícil. Entonces, tenías que sí o sí armar un camino que estaba contra todo pronóstico, que tus papás no te enseñaron. Mi papá nunca me enseñó a hacer eso, mi mamá tampoco. Mi familia tampoco. Mi familia creo que me decía, bueno, anda a trabajar. Trabaja en una empresa normal, vive tu vida normal. Y nunca me gustó ese criterio, ¿cierto? Porque igual quería hacer lo que yo quería hacer y eso significaba irme contra la corriente. Y por eso hicimos lo que hicimos. O sea, no fue por suerte, porque la gente muchas veces me dice, oye, tú tuviste suerte. No, nunca tuve suerte. La verdad es que mi vida nunca ha sido suerte. Mi vida ha sido, ¿cierto?, una constancia de oportunidades donde, como tú dices, estaba el conocimiento y ese conocimiento me llevó al siguiente nivel. Pero si no he tenido la experiencia o no he tenido, ¿cierto?, el conocimiento, la actitud, por ejemplo, el pensamiento de ser mejor, posiblemente hoy día no esté donde estoy ahora. Hoy día tengo mi tranquilidad financiera, hoy día elegí estar en Cencosud, que después les voy a contar por qué sigo en Cencosud, y uno pensará, no, lo que ustedes piensan es totalmente lo contrario. Ahí les voy a contar por qué estoy en Cencosud, ¿cierto? ¿Y por qué lo hice? Porque hoy día tengo esa tranquilidad, hoy día me puedo dar el lujo de hacerlo. Entonces, bien, ¿cierto? Solamente para saber la idea. Luego de ese primer emprendimiento, ese primer vistazo, ahí me enamoré del emprendimiento. Y ahí sí me puse como emprendedor serial. Y después, bueno, tengo varias historias más, pero tengo como 20 empresas. Tuve como 20 emprendimientos, de los cuales muchos me fue bien y muchos me fue mal. Y creo que tengan bien. No siempre te va a ir bien. No, y esto es natural. Si uno piensa contar historias positivas, yo personalmente cuando veo gente que es demasiado exitosa, yo dudo. Y dudo por varias razones. La principal razón es porque ese éxito, si nunca tuviste fracasos, posiblemente cuando tengas un fracaso te va a doler muy fuerte. Y hay edades que tú puedes sufrir fracasos y edades que no. O también hay tiempos donde tú puedes sufrir fracasos y tiempos que no. Cuando tienes una empresa de billions, si te caes, puede ser que sea tu última vez. En cambio, si te caes tempranamente, puedes aprender. Yo les voy a dar un tip, voy a dar algo muy divertido. O sea, yo estuve hasta 1.000 millones de pesos chilenos en deuda. Y uno dice, ¿cómo sobrevives a eso? Yo tuve eso, tuve ese problema. Y la verdad, y lo que es, cuando uno tiene ese nivel de problemas, uno automáticamente asume que el trabajo normal no te va a ayudar. ¿Por qué? Porque aunque te vaya muy bueno en un trabajo normal, uno nunca va a poder sanar esa deuda. Entonces tienes que empezar a ser muy, pero muy creativo. Y cuando digo creativo, es creativo en serio. O sea, literalmente ser el big boss de una compañía nacional tampoco te va a dar para poder pagar eso. Entonces tienes que volverte creativo. Y ahí fue cuando yo me enamoré del emprendimiento porque era la única opción. Fíjate que tiene, o sea, mencionaste también algo en la primera parte, es como que igual la actitud de creerte y que cosas buenas iban a venir, pero también estamos entrando ya a la parte oscura, ¿no? Pero me gustaría que, ahora cuando siga la historia, sí, que trates de enlazar de cómo te levantas, ¿no? Cómo sacas la fuerza para decir, bueno, si bien tuve la actitud, tuve el conocimiento, tuve todo y no resulta, porque a veces no resulta, igual lo bueno es intentar. Claro, yo te voy a contar algo. La verdad es que sí resultó. Lo que pasa es que fallé yo. Yo como persona fallé, ¿cierto? Y aquí es donde les digo, acá tienen que tener mucho cuidado, ¿cierto? Yo por un lado les dije, oye, uno tiene que creerse el cuento, y pues también uno se cree de repente cuando, como les decía, si nunca fracasas y te va siempre bien, te empiezas a creer tanto el cuento que te vuelves no una persona humana, te vuelves alguien que cree que lo puede hacer todo bien. Más que una enseñanza, estás contando tu historia. Sí, yo estoy contando mi historia y le estoy dando las frases para que entiendan bien. A mí me fue tan bien que tenía todo lo que podía tener.
Y eso me volvió, no una persona humana, me volvió una persona demasiado egocéntrica. Tan egocéntrica que no me importaban las personas, me importaban los dineros. Y finalmente empecé a aparentar tanto y me empecé a creer tanto el cuento que acepté tantas cosas que estaban en mi vida y cuando me di cuenta tenía una cuenta negativa de millones, 800 millones de pesos que al final se transformaron en 1.200 millones de pesos, donde, miren esto, los bancos ya no te prestan plata. Ya, si ustedes se dan cuenta, en ese momento yo me encontré en el punto de inflexión máxima, pero máxima, máxima, cuando dices, no hay nada en mi vida que pueda hacer para volver a recuperar mi vida. Porque cuando tienes esa deuda, y es una deuda internacional, porque no es una deuda que en Chile, sino que era por todas partes, los bancos no te prestan dinero, la gente no te arrienda casas, y si no tienes un ingreso porque las deudas te las lleva por todas partes, ¿qué haces? A mí me pasó eso, ojo, yo les digo, o sea, a mí me pasó eso. ¿Por qué? Porque me volví totalmente inhumano, me volví una persona que no entendía lo que estaba pasando, solamente sabía, porque cuando uno gana dinero y uno pierde el valor del dinero, porque eso fue lo que pasó a mí yo perdí el valor del dinero, empiezas a gastar y cuando te das vuelta y dices, bueno, ¿qué hago ahora? Te das cuenta que ya nadie te apoya. Todos te apoyaban en un principio. Estaba lleno de amigos, lleno de carretes, salía, o sea, tengo hasta, bueno, no les voy a contar tantas cosas, pero lo que sí quiero que entiendan es que a mí me fue tan bien que después me fue muy mal. Y ahí es cuando empecé la historia del fracaso. Entonces, ahí yo me di cuenta de varias razones. Como les decía, cuando uno le va tan bien y no asume que esto puede ir mal, uno se vuelve, no ve el futuro, no ve la línea, uno pierde visión y se vuelve solamente las cosas buenas y no las cosas malas. Y después cuando te pasan las cosas malas, es cuando te das cuenta que en realidad tuviste que haber hecho algo y no hice nada. Yo estuve mal, estuve muy mal. Mis empresas quebraron, todas mis empresas quebraron en serie. ¿Por qué? Porque cometí un error, ¿cierto? A nivel tributario, cometí un error, ¿cierto? A nivel financiero. Nunca corregí eso porque siempre pensé que me iba a ir bien. Y la verdad es que tuve que empezar a cerrar empresas y por eso cerré unas 5 o 6 empresas, incluso más, ¿cierto? Cuando tuve un juicio para la quiebra. Y así estuve quebrado, estuve mal, estuve muy mal, tan mal que pensé que ese era mi fin. Porque cuando tienes tanto deuda, no importa lo que tú hagas, te tienes que volver muy creativo para poder pagarlas. Y cuando tienes tanta deuda encima, nadie te cree. O sea, uno es insolvente. Y cuando la insolvencia llega, no hay banco que te ayude. Por mucho que digan, oye, este chico ¿qué le pasó? Era tan bueno, le vamos a dar una oportunidad. No te dan oportunidades. Aunque seas muy bueno, te dan oportunidad. Entonces, por eso les digo, segundo tip, manejen la conciencia humana. Tienen que entender su perspectiva real. Y esto se lo digo yo de mi perspectiva. A mí me fue tan mal, sufrí. Y la audiencia también, yo sufrí mucho. De hecho, hoy día lo cuento como algo bonito, pero o sea, como algo de motivación, pero en su momento no tenía línea, no sabía qué hacer. La verdad es que tuve que vender todo. Había generado un imperio, un mini imperio, y lo tuve que destruir todo porque no tenía forma. Y aún después de destruirlo todo, me quedaron una cantidad de deudas que también sabía que era imposible pagarlas. Y por eso me puse de nuevo a emprender. Lo bueno es que yo sabía que era bueno en eso. Y eso era lo único bueno en toda mi vida. Fue lo único bueno por mucho tiempo. Yo sabía que era bueno en eso. Entonces, ¿cierto? Empecé a emprender y ahí, ¿cierto? Empecé a dar charla, empecé a motivarme porque si estaba tan mal, ¿qué más? Si estaba tan mal, ¿qué más me iba a ir mal? ¿Cómo podía caer más bajo de lo que estaba? Y esa es la verdad. O sea, en mi cabeza, mi única conciencia era como de moverme, motivarme. Estaba estresadísimo, estaba reventado. Pero lo único que pensaba era, bueno, si estoy tan mal, ¿qué más me puede pasar? Y por Lo eso, bueno de pisar fondo es que no puedes bajar más. exacto. Entonces, A partir de ahí solo para arriba. exacto. Entonces, creo que entiendan bien esto. Yo no les quiero dar, no estoy dando la lata de decirles, ¿saben qué? Esto es la panacea, esta es la forma de vivir. No. Pero lo que sí quiero que entiendan es que tienen que ser reales. Cuando digo reales, tienen que entender la realidad donde están. Por mucho que te vaya bien, puede irte mal. Y eso es siempre la realidad. El sistema, como dicen por ahí, si el sistema te responde, te puede echar o meter adentro. Pero el sistema te va a terminar sacando o metiendo adentro. Y eso no tiene que vivir con eso. Yo digo, la vida es injusta. Y ojo, voy a repetir esta frase muchas veces porque lo que más siento cuando hablo con los emprendedores es que creen que todo va para arriba. Y la verdad es que no todo va para arriba. A veces las cosas van muy para abajo. Entonces, uno tiene que, a la gente la miden por la calidad humana, no por la calidad del éxito. Y eso quiero que entiendan bien. Un emprendedor que es bueno no es un emprendedor que siempre le va bien, es un emprendedor que entiende la postura real de donde está, la situación.
es situacional, entiende el contexto, entiende para dónde va. Y una cosa muy importante, es humano. Lo humano siempre va a prevalecer lo técnico. Y esto es otra cosa importante. Lo humano siempre prevalece por sobre lo técnico. Uno puede ser muy bueno técnicamente, pero solo no te va a funcionar nada. Entonces tienes que agarrar a gente y elevarlas al nivel en que tú quieres o estar con ellas, porque si no, te va a ir mal. Y esto tiene que ver mucho con las típicas frases que dicen, si quieres llegar rápido, anda solo, si quieres ir, o sea, si quieres ir, no sé, se toma fuerte, anda con gente. Yo sé que eso es como más como del TikTok, de típicas frases motivacionales, pero la verdad es que es la realidad. Eso sí, lo viví empíricamente. Ahora sí voy a volver a la historia, porque me voy para allá, después por acá, ¿cierto? Te voy a preguntar una cosa. ¿Qué emprendimiento fue? ¿De qué trataba? Si puedes comentarlo. El primer emprendimiento de esa segunda etapa de David, de ese renacimiento. Bien. De que tenías que ser creativo. Así que me da mucha curiosidad qué levantó, ¿no? Sí. Fui creativo en el sentido, ¿cierto?, de hacer algo distinto para los desarrolladores. Ustedes, para los que no me conocen todavía, yo soy arquitecto de software. Soy pero muy técnicamente, soy muy técnico. Y todo lo que yo hago, mi pasión ha sido motivar, ¿cierto?, al equipo de desarrollo, pero también ha sido construir un constructo donde los desarrolladores se sientan bien trabajando. Y cuando decidí volverme creativo, es que yo viví como trabajando y me di cuenta que ningún proveedor era humano. De nuevo, voy a volver a lo que estaba diciendo antes. Los proveedores eran simplemente, te entregaban gente. Era como, toma un desarrollador, toma dos desarrolladores, toma tres desarrolladores, te traigo una granja de 100. De hecho, hablaban de recursos, solamente con eso. El recurso tanto, 100 recursos. Yo decía, pero ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de quesos, de panes, estamos hablando de... Y cuando me las doy cuenta, recursos. las HH, las GAN, ¿cierto? Entonces, yo dije, bien, aquí hay una oportunidad tremenda donde puedo mostrar lo que soy, porque esto es importante. Siempre que van a emprender, sean buenos en lo que van a emprender. Y esto te lo han pedido todos los VC, te los piden, ¿cierto? Tú no puedes hacer una empresa de panes y que no haya un panadero arriba. Tú no puedes hacer, ¿cierto?, una empresa de telecomunicaciones y donde no haya un compadre que sepa de eso, que sea experto. Y esto es súper claro. La gente que tiene miles de ideas es porque los mejores son las personas que están metidas hasta la masa en eso. Te lo dice cualquier emprendimiento. Los emprendedores exitosos, los que le va bien, son las personas que en verdad saben de lo que están haciendo. Si no, no lo hagas. Y ojo, no lo digo porque sea mala onda, es porque se nota la diferencia, porque hay un dolor que estás corrigiendo, no simplemente estar ahí porque hay una oportunidad. ¿Y por qué les explico esto? Porque como te decía Jonathan, cuando me fue tan mal, quería ser creativo. Y dije, bueno, aquí hay una oportunidad tremenda, ¿cierto? Hay una oportunidad, ¿cierto?, donde podemos trabajar en hacer una empresa distinta, una empresa humana, donde no hablemos de recursos humanos, no hablemos de HH, hablemos de humanos, de personas, de empleados, de trabajadores que están contigo en todas y que no van a dejarte de lado. Y así inicié una primera empresa, lo que se llamó Valentis, fue con unos socios, que era una empresa de desarrollo, fue una empresa de desarrollo de software, donde aquí la parte técnica era mía, ¿cierto? La parte comercial era del resto. Pero nos empezó a ir bien, teníamos facturaciones elevadísimas, ¿cierto? Nos fue muy bien, ¿cierto? Yo no partí como socio, después me terminé volviendo socio, y cuando terminé volviendo socio me di cuenta de que podía hacer algo distinto. Ahí, otro tip importante, cuando hagan empresas, sus socios tienen que conocerlos muy bien. Y cuando digo conocerlos muy bien, tienen que ser los mejores amigos y tienen que entender que esto es trabajo. A mí me pasó que esa empresa, uno dice, oye, ahí te fue bien. No, también me fue mal. Pero les quiero dar la historia del por qué. ¿Cierto? Ahí me fue bien. Empecé, ¿cierto?, desde el punto financiero me fue bien. Empecé a pagar mis deudas. Empecé a sobrar, ¿cierto?, a tener caja. Y me empecé a manejar mejor en el tema financiero. Yo no sabía del tema financiero. Sabía mucho técnico, pero no conocía los impuestos, declaración de renta, todo lo que tiene que ver con IVA, EBITDA, no lo conocía. Pero como me estaba volviendo dueño de una empresa, no podía no estar informado. Y empecé a aprender de finanzas. Lo bueno es que como era informático, era súper cuadrado. Así que para mí fue fácil. Aparte, como les conté en mi podcast pasado, también tenía Asperger, o principio de Asperger. Entonces también me ayudó bastante. Eso lo usé a mi favor. Y me fue bien, hasta que me fue mal. ¿Por qué? Porque mis socios decidieron hacer nuevas empresas, nuevos giros, Sidekick Project, donde invirtieron parte de esta empresa, la invirtieron en otras empresas que les fue mal. Y al final, esta empresa principal se transformó en la pagadora de deudas del resto. Y al final, ¿qué pasó? Quebramos. ¿Por qué? Porque lo estoy contando. Hacíamos una empresa, ¿cierto?, de call center donde no había nadie de call center. Y acá les voy a contar una historia del por qué esto es mal. Y les voy a detallar por qué.
mis socios decidieron hacer una empresa de call center. Ustedes saben que los call centers trabajan distinto al informático. El informático trabaja con artículo 22. El call center trabaja en base, ¿cierto? En base a beneficios, ¿cierto? A un sueldo que después va con bonos. ¿Y qué pasó ahí? Nosotros no teníamos ni idea de eso. ¿Qué pasó? Contratamos a la gente por el artículo 22. Se trajeron, ¿cierto? Se ingresaron 100 personas. A 100 personas al mes siguiente las tuvimos que despedir. ¿Por qué? Porque como estaba en el artículo 22, nadie le importaba trabajar extra. Entonces, tuvimos que pagar el mes de desvinculación, pagar las medias de cotizaciones, por lo tanto, duplicar sueldo y después contratarlo por no el artículo 22, sino el artículo horario. ¿Y qué fue lo que hicimos de nuevo? Implementamos un modelo, nos sentamos a armar un modelo de capacidades de Luca, pero le pagábamos demasiado alto el base. ¿Qué pasó? Tuvimos que echarlos de nuevo al siguiente mes. ¿Por qué? Porque el base era demasiado alto y la gente no tenía. Estaban tranquilos. Y uno dice, si yo hubiera sido un call center, si hubiera sabido lo que estoy haciendo, ¿qué creen que hubiera pasado? Nada de esto hubiera pasado. Bien, eso nos trajo más de 500 millones de pesos en deuda. Una empresa que yo le decía a mi gente, es para votar esta empresa, de verdad hay que hacer las cosas muy mal. Tenemos que ser muy malos para quebrar esta empresa. Bien, la quebramos. Es divertido el mundo. Yo hoy día lo puedo contar bien. Si esto me hubiera pasado en esta fecha, a esta edad, yo no sé si la puedo contar. Yo hoy día ya estoy con una familia, tengo más cosas. En ese momento podía jugarme la vida. Pero hoy día yo digo, menos mal que lo hice en mis 27, 28 años, 25 años, y no lo hice a la edad que tengo ahora. Y no estoy diciendo ahora que no pueda emprender, pero hoy día uno tiene más miedo, uno tiene que aceptar eso, uno tiene más miedo porque tiene una familia de por medio. Ya no puedes ser tan loco jugando. Y yo en ese momento acepté todo. Ya no eres responsable solo de tu vida. Exacto. Donde uno no está responsable. Entonces, yo no te digo que hasta ahora uno no pueda emprender, pero cuando uno tiene responsabilidades que te superan a ti, uno tiene que empezar a entender lo que está pasando. Entonces, yo en ese momento tenía todavía la libertad de poder hacer lo que hiciera. Aparte tenía una deuda, así que literalmente todo lo que hiciera era mejor que no hacer nada. Así que la quebramos, quebré esa empresa. Y uno dice, pero David, si dijiste hace 5 minutos que esa empresa era imposible de quebrar, bueno, la quebré. Y se quebró porque agarré a socios o tuve con socios que no sabían lo que estaban haciendo. Y yo, como quería ser el niño buena onda, me di cuenta de que el no decir nada también fue una falta mía. Así que también me involucro en ese problema porque también fui yo. Yo pude haber dicho que no, porque tenía el 33% de la empresa. Pude haber establecido algo que no estaba pasando o haberla hecho un modelo financiero distinto, un modelo tributario distinto, pero no. Por dejarlos bien a ellos, yo también me involucré en el tema y tuve que pagar deuda hasta la fecha. O sea, bueno, hace un par de años dejé de pagar esa deuda, pero tuve que pagarla extra. O sea, imagínense, ya tenía, en ese momento, después de todo lo que estaba como 300 millones de pesos abajo y aparte eran 500 más dividido en 3, eran 500 millones de pesos. No, entonces me dice, pero David, ¿qué hiciste? O sea, dijiste que iba a ir todo bien y te fue todo mal. No, sí, es parte de emprender. Y ojo, le estoy contando una historia de una persona humana que emprende sin saber nada. Yo no sabía nada, no estudié. Y después de eso me dije, bueno, infórmate. Ya tienes 20 tantos años, ya no puedes ir tanto ya loca. Por mucho que estés desesperado por conseguir financiamiento y por conseguir tu libertad financiera, ya no vale simplemente ser bueno en lo que haces. Tienes que hacer más. Y ahí te das cuenta de que ya no solamente uno es bueno en lo que tiene que hacer, sino tiene que ser bueno en muchas cosas. En temas tributarios, en temas de impuestos, en temas de empresa, en temas humanos. Porque uno puede ser válido porque sabe mucho, pero si el resto sabe más o sabe lo mismo que tú, uno puede crecer más rápido. ¿Cómo hiciste? O sea, igual veo características en tu persona donde obviamente había mucho riesgo. También comentaste sobre tu situación actual comparada a tus 20, ¿no? ¿Qué harías y qué no harías? Sin embargo, hablar de los 27 y ser responsable uno mismo no deja de sentir miedo, ¿no? A veces yo digo, no cualquiera, por lo menos en mi antiguo rol de CEO, yo terminé el último día haciendo un análisis diciendo, no cualquiera puede ser CEO. Hay características inherentes a la persona, como el riesgo no puede ser tan adverso al riesgo, umbral de miedo tiene que ser distinto a los demás. Cuéntanos un poco cómo eran las emociones del David en ese momento, por lo menos cómo percibías el miedo, cómo te manejabas con eso. ¿O realmente había algunas particularidades que tú decías, ok, aquí me paralizo o sigo? Cuéntame. Sí, buena pregunta. Yo creo que es un poquito de todo, Jordan. Siempre yo te decía, yo tenía cosas que eran ciertas en mi vida.
yo sabía que era bueno en lo que hacía y sabía que por mucho que me iba mal en lo otro, podía compensarlo. Hasta que llega un momento que ya no puedes compensar nada. O sea, llega un momento que dices, bien, lo técnico dejó de ser tan importante porque ya por mucho que sea el mejor, los sueldos del mejor nunca van a ir por sobre una empresa. Y ahí te das cuenta que en realidad tienes que adaptarte. El miedo es una constante que pasa en toda la vida. Uno tiene que empezar a aprender del miedo. Yo creo que eso es importante. Por eso decía, en el podcast pasado hablaba de hablar con un psicólogo, contarle las cosas. Esto es lo mismo. Esto uno así como uno tiene una familia, uno también tiene que aprender a controlar el miedo. El miedo no te puede paralizar. Por mucho que lo intentes, vas a tener miedo. Aquí a nadie de lo que está escuchándome le voy a decir, no, el miedo no lo pesques. No, es importante porque el miedo te da razón de ser. El miedo te da un objetivo más claro porque sabes que ese miedo es una barrera contra ti mismo, porque sabes que si lo logras pasar, es lo que te decía en un principio. Y si todo va bien, ¿por qué siempre pensamos que todo va a ir mal? ¿Por qué siempre? ¿Por qué? Porque nuestro miedo nos obliga, nos lleva a ese paralelo donde uno dice, bien, es mejor dejarlo ahí y yo me meto en lo otro. Pero como te decía, como yo estaba tan mal en muchas áreas de financieras, no tenía nada más que hacer mejor, porque volverme un empleado normal era un imposible en ese momento. No hoy día, pero en su momento sí, era un imposible. No había forma de hacerlo. Porque aunque yo creciera a un año, triplicaran los sueldos, era imposible pagar lo que debía. Entonces, entra en esta parte, ¿cierto? Quiero que entiendan bien. El miedo es una constante en tu vida de emprendedor, empresario, donde va a estar siempre. Eso no lo puedes negar y no tengo una forma, ni siquiera una receta de decirle, hagan esto, no sé, cuando dice respira 3 veces. No, esto es una constante en tu vida. Por eso, como tú bien dices, y también yo agregaría una línea, Jonathan, a lo que dijiste, no cualquiera puede ser SEO, pero también no cualquiera puede ser SEO en una etapa también de tu vida. Uno tiene que ir aprendiendo. Quizá el SEO a los 50 años no sea una correcta forma, pero también un SEO a los 20 también uno tiene que aprender. Uno puede que nazca con la habilidad y uno dice, soy innato. Sí, es cierto. No pocas personas tienen eso. Yo les dije en el podcast pasado, hay muchas cosas que yo no tenía y que aprendí. Soy muy bueno en lo que hago, pero no soy tan buen líder. Uno lo aprende a ser liderazgo. Y ese liderazgo no toma del día a la mañana. Uno tiene que ir cayéndose. Entonces, como te digo, uno como SEO, ¿hay pocas personas que pueden ser SEO? Sí, no te diría que todas, porque uno tiene que tener una aversión al riesgo gigantesca, aversión al riesgo, aversión al estrés, porque el estrés es constante. No todos sabemos mantener el estrés. Y las personas que mantenemos el estrés tenemos otros problemas por debajo. Entonces, sí, hay una fórmula que no te la puedo dar porque no la conozco. Yo simplemente navegué por el mar de incertidumbre hasta que me fue bien. No te puedo decir, no, es que mira, para hacer esta charla no es muy intencional, no es una persona hablando de cómo corregirlo. Es una persona normal hablando de su historia de emprendimiento donde tiene fracasos. ¿Qué cosas me pasaron en ese momento? Muchas. Tenía muchos problemas. Tenía problemas con ese momento mi polola, tenía problemas con la vida, tenía problemas con las deudas, tenía problemas con los bancos, problemas con mi vida, porque me sentía que no estaba haciendo lo que estaba haciendo. En ese momento tenía mucha desesperación. Más que miedo, era desesperación por demostrar algo que no lo estaba pudiendo demostrar. Si la gente me decía que yo era bueno, ¿por qué el resto no lo notaba? ¿Por qué si tuve una vida muy buena, de repente estaba tan mal? Son cosas que uno va teniendo en el tiempo. Yo no te puedo decir, es que mira, estas son las variables. No, pero sí te puedo decir, en ese momento tenía varias variables en mi cabeza que básicamente eliminaban el miedo. Porque decía, nada puede ser peor que esto. O sea, entonces, el miedo no era una constante, estaba en mi vida, pero estaba tan disminuida en pro de otros problemas que finalmente el miedo para mí era una noción que estaba siempre ahí, pero que al final decía, bueno, ¿y qué? Si ya estoy tan mal, no puede irme peor. Entonces, finalmente siempre iba para adelante, para todo. Entonces, tenía estos problemas y uno podía decir, oye, pero David, o sea, no paraste nunca, dijiste, mierda, estáis cagados, no tenéis nada más que hacer en tu vida. Sí, puede ser, tuve muchas veces ese pensamiento en mi vida. Tuve muchas veces decir, ¿sabes qué? No tengo nada más que hacer, no hay forma. Voy a estar mal toda mi vida y punto. Y podía quedarme con ese pensamiento y no hacer nada, o podía moverme. Y lo que decidí fue moverme, porque decía, si la gente ve algo en mí, es porque algo hay ahí y que yo tengo que aprender a sacar. Y ahí empecé a tomar, ¿cierto? Lo que te dije en su momento en el podcast pasado, clases, o sea, tomé psicólogo y empecé a entender que varias de mis razones de cómo me movía eran por temas pasados, ¿cierto? Por varios temas, pero también me dio herramientas para poder entender dónde estar bien. Y cuando quedó mi empresa, ya tenía menos deuda, pero tenía deuda igual. Entonces dije, bueno,
ya que con muchas personas no pude construir una empresa, lo voy a hacer yo solo. Y ahí vino mi segundo emprendimiento muy exitoso, que se llama Peanut Hub, que era una empresa de desarrollo, pero con un solo dueño, yo. Y ahí dice, bien, si aquí me va mal es porque no sé hacer desarrollo. Lo bueno es que me fue muy bien, muy, muy bien, ¿cierto? Desarrollamos un modelo ético, un modelo cultural, un modelo transformacional, que en ese momento se hablaba recién de la transformación cultural, transformación, ¿cierto?, de empresa. Yo ya llevaba 2 años con ese modelo, así que a mí no me contaban cuentos. Si yo iba a transformar. Y con eso toqué Falabella, toqué Sodimac, toqué Walmart, toqué hoy día esto, lo que es Senco. Y hoy día puedo decirte que esa empresa fue para mí una de las empresas que me dio la luz y me comprobó algo que siempre sabía, pero que uno en su miedo, porque ahí sí estaba mucho más, cuando ya el problema de deuda desaparece, vuelve el miedo más fuerte. Y decía, bien, aquí la forma de comprobación es que me está yendo bien. ¿Cómo voy a tener miedo en algo que yo sé? Y al final uno empieza a vivir con el miedo, pero lo asume de una forma súper tranquila. O sea, el miedo aquí, o sea, para los que me están escuchando, es bueno. Lo que pasa es que, ¿qué haces con eso? ¿Te paras? ¿Te detienes y dices, ¿sabes qué? Esto no hay forma? ¿O realmente haces algo distinto por eso? En mi caso, de nuevo, decidí, como ya te das dando cuenta de mi historia, siempre decidí moverme, nunca decidí quedarme y me fue bien, ¿cierto? Y ahí tuve mi primer éxito y ahí me fue bien. Hoy día, como les decía, ojo, fueron más emprendimientos, pero para no dar la lata de todo lo que he hecho, porque entre medio ustedes pueden buscar Wedool, Cirucata, hay varios emprendimientos más que están arriba, ¿cierto? También está Launchcard, hay varios que ustedes pueden ir yendo en el camino. Y todos me fueron bien y me fueron mal. Yo no te puedo decir que mi historia es constante en éxito. No, no es constante en éxito. Hay más fracasos que éxitos. Lo bueno es que estos éxitos me permitieron vivir. Y cuando digo vivir, es salir de las deudas, ¿cierto? Entender que era bueno en lo que hacía. Y algo que también me dio mucha luz, que uno cuando va aprendiendo en la vida, te va dando cuenta que el tema humano toma cada vez más relevancia. Y ya no puedes ser inherente a eso. Ya no puedes dejar de no aprender el cómo trabajar con personas. Y aquí les voy a decir algo que quizás es muy minorista, pero siempre he dicho, hacer una empresa es fácil. Significa, es súper, ojo, yo sé que muchos van a decir, no, pero ¿qué talante loco? No, pero mira, voy a simplificarlo en lo más simple. Yo sé que no es así, pero creo que tiene una ideología por debajo. ¿Cierto? Cumplir con tu cliente basta para estar en el promedio de las empresas. No es mucho más, es el promedio. La mayoría de las empresas no cumplen. Tú simplemente cumpliendo ya tienes el 50 ganado. ¿Cierto? Lo segundo es cumplir en el plazo. Cumple en el plazo que dices que tienes que tenerlo. Eso es todo. Pero hay un problema con esto, que es lo que yo siempre he visto y por eso hoy día soy muy experto en esta área, que es en el universo hay una constante que deja de ser constante y es la persona. La persona es el único componente del universo que bajo el mismo estímulo responde distinto. Y eso tienes que aprender a manejarlo. Y esto no se aprende con un robot ni con un chatbot, decía el podcast pasado. Aquí es donde yo veo que la gente es lo importante, donde no importa. Tú puedes pensar que te va a responder de la misma forma, pero todos pueden tener un mal día. Y en ese mal día te van a responder horrible. Y tú no vas a saber qué hiciste. Y puede que ese sea tu último día, tu primer día de trabajo con él. Por lo tanto, tienes que aprender a manejar en ese barco de incertidumbre y de gente que es la única componente que te puede ir mal en una empresa. Por eso le decía, yo sé que es mucho más complejo lo que estoy diciendo, pero lo que voy es que las variables que tú puedes controlar son casi todas menos una, que es la de las personas. Y las personas es la que te puede destruir la compañía, no lo otro. Uno siempre puede buscar clientes, uno siempre puede hacer algo mejor que el resto. Pero que tu gente esté comprometida contigo, eso sí es la parte que uno dice, esta fórmula es mágica, que tenga la receta sería genial, pero nadie la tiene. ¿Por qué? Porque uno aprende a entender, no a tener una receta maravillosa, porque esa es la verdad. Por eso se llama cultura. La cultura difiere en cada persona, depende del día. A veces tú puedes decir, así es como trabajas con la gente, y te das cuenta en el día a día que esa persona puede haber tenido un mal día y te cambió todo. O sea, yo tengo otras historias por debajo, no sé, porque quizás estaba hablando mucho, pero ahí quiero yo hablar que quizás me pregunte algo más para poder hilarlo, porque si no... No, tranquilo que estoy disfrutando más de escuchando. Sí. Yo siento, como les decía, mi historia siempre ha prevalecido el tema humano, de querer que la persona esté feliz.
Y les compré cafetera, ¿cierto? Le compré cafetera. Ojo, teníamos PlayStation 4, PlayStation 5 en la sala. ¿Cierto? Compramos un piso gigante arriba de un edificio y rompimos las murallas, porque siempre mi idea era como todos trabajando en conjunto, lo más humano posible y todo. Y en un momento fue así. Era una sinergia gigante, la gente estaba encantada. Pero empezó a irnos bien. Y cuando las empresas te van bien, tienes que empezar a desaparecer del plano humano. Y esto es normal, ojo, es normal. Cada vez las reuniones son más costosas, cada vez tus reuniones son de más tiempo, cada vez tienes que enfocarte más en los macro temas y no en los micro temas. Entonces, cuando tienes una empresa de 10, y esto quiero que tengan bien, tienes que empezar a hacer micromanagement, después ya deja de hacer micromanagement, deja de hacer management, macromanagement, empieza a ver el command executor, ¿cierto? Entonces uno se da cuenta que no todos responden igual. No a todos les gusta ser empoderados, ser empowership, el engagement, y no todos quieren ser controlados. Y así hay mucha gente que dice, dime qué hacer y yo lo hago, el resto no me importa. Yo no quiero dar a hacer, quiero irme del trabajo porque hice mi pega y se acaba. Y tienes que empezar a vivir con eso. Y cuando tú empiezas a vivir con eso, te das cuenta de varios temas. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque en BioHack teníamos esta cultura de como muy cool. Ojo, en ese momento estaba muy en vida, aparecía Google con los toboganes, con las ensaladas. Y yo decía, pucha, yo sé que no soy un Google, pero quiero hacer algo así. O sea, qué lindo que la gente vea una empresa donde quiera trabajar. Hoy día muy normal. En ese momento estoy hablando de hace 10, 12 años. Ojo, estoy hablando de tiempo atrás. Entonces, yo tenía estas cafeteras. Y en la cafetera yo como le decía, empecé a enfocarme más cada vez más en las reuniones de SEO con SEO, el CEO Net, te cuento, y también dar charlas. O sea, obviamente estaba generando mi marca personal. Entonces, ¿qué pasó? Esta cafetera se me olvidó comprar café. Se me olvidó comprar café y uno dice, oye, pero es tan tonto. No saben la escoba que me generó la compañía. La compañía empezó el chisme, el rumor. Y aquí voy a tu tema, que también es un tip importante para su vida. Siempre en el mundo hay alguien que quiere ver el mundo arder. Siempre. No importa que estén todos arriba, siempre hay alguien que quiere ver el mundo arder. Y eso tienen que entenderlo, asumirlo y prepararse para eso. Porque cuando les pase, tienen muy poco maniobra para poder corregirlo. Porque esa persona te va a generar un ecosistema tan erróneo que después no importa lo que tú hagas, va a ser terrible. Por suerte, en ese punto de mi vida ya tenía ese control, sabía lo que iba a pasar y sabía lo que estaba pasando. Entonces, antes de que siguiera escalando ese problema, me junté porque no había café. Entonces la gente empezó, oye, pero es que David ya no nos quiere, es que los jefes están en la nube, ya no nos pescan, oye, pero es que sin café, yo no hice... Pucha, es tan simple ir a comprar un café. Justo abajo había un Falabella, o sea, era más fácil todavía. Era llegar, comprar el café y mandarme la cuenta. O sea, ojo, éramos 100 personas, tampoco no éramos 1000, eran 100. Y yo tenía una oficina abierta, o sea, estaba al frente de todos y no hacía nada más que eso. O sea, estaba ahí y hablaba con ellos. Me podían buscar cuando quieran, claro. Yo no estaba, gran parte del día no estaba, pero estaba. Al menos una vez al día aparecía por ahí. Y saben que yo tenía dos opciones. O me enojaba, porque estaba enojado. En ese momento estaba encriptado. Decía, voy a hacer aquí algo muy humano, pero decía, esto, pipim, pipim, pipim. Le hago todo y se me olvida comprar un día café y me arman la bronca, casi como que se me van en contra y cerrar la empresa. Y dije, ya. Respiré 3 veces y me fui y le dije, mira, acompáñame. Vamos a darle Pepe. Vamos, Pepe. Bajé con él y compró el café y le dije, ¿era tan complejo? No, pero es que, de nuevo, ¿era tan complejo? No, ¿cierto? Le dije, subí y a la secretaria en ese momento, a la secretaria le dije, ¿saben qué? De aquí para adelante vas a comprar 20 cafés. Y vas a dejar, siempre tienen que haber 5 guardados y no 0. Y listo, solución humana 1, ganamos todos 1 y estamos todos bien. Pero algo tan tonto como eso, ojo, después hay otro más, el microondas. Teníamos microondas para calentar la comida, se echó a perder un microondas. Entonces, en la tarde, cuando la gente iba a calentar su comida, no todos alcanzaban a calentarla. Y yo no me había enterado del microondas. Yo no almorzaba, literalmente durante el día no comía. Estaba tan metido en el trabajo que nunca había llevado comida. Primero, porque no tenía tiempo, y segundo, porque estaba en lunes metido. Se me pasó. Hice lo mismo, apliqué el mismo concepto. Bajé, compré el microondas, yo le puse 2 más, habían 2 y ahora ya 5, y les dije, de aquí para adelante nunca más. Y les dije, por favor, a todo el equipo, me junté y les dije, ¿saben qué? Miren, yo sé que he obrado mal. Y aquí, esto es importante, sean vulnerables. Eso es un tema muy importante. La vulnerabilidad en la gente la ve como algo humano.
el jefe tiene la mala impronta de que es alguien pesado, de que es alguien que no está conectado, o sea, como siempre dicen, el que puede, el que no es jefe. Sí, también es típico que nos han inculcado, ¿no? Como esa distancia. El jefe, privilegio, tú, o sea, como obrero, como que tienes que cumplir. Entonces, también la sociedad, especialmente latinoamericana, nos ha ayudado a sí, y ojo, separarlo más. Exacto, aquí no estamos en China, no estamos en Japón, donde la jerarquía está pero marcadísima, y uno tiene que hacerle referencia al jefe. Uno no puede mandar a la cresta, a freír monográfica al jefe. Ahora, también el jefe tiene que ser una persona, de nuevo, vulnerable, que puedan cohesionar, con el que puedan hablar. Y si tú no te demuestras cohesionar, yo el otro día hablaba con una amiga hace tiempo, me decía liderazgo, yo le decía, oye, estoy pasando por un problema muy complicado, y me decía, no se lo cuentes a tu gente. Y ahí me di cuenta de lo que tú dices, la cultura en Latinoamérica que te obliga a ser alguien estoico. O sea, uno tiene que ser el fixed point, el último hombre en pie. ¿Cierto? Se puede hundir el barco y tú vas a estar ahí con la bandera todo el rato. Eso es cierto. Pero eso no te hace invulnerable, no te hace vulnerable, te hace una persona inhumana, alguien que no está al tanto. Y eso refuerza lo que dices tú, refuerza el que el jefe es jefe y no pueden hablar con él. Entonces, uno puede tener, por ejemplo, aquí voy a hablar ya del tema corporativo, ¿cierto? ¿Y por qué después ahora voy a despoilarlo? Porque me fui a Senco, que, ojo, estábamos entre todos, pero tengo que contarlo. Entonces, uno dice, bien, en el corporativo uno hace esa diferencia y uno dice, oye, pero en el corporativo uno puede tener un sistema de puerta abierta donde tú puedes hablar con el jefe, pero seamos realistas, la realidad es que el 0,01% hace eso. ¿Por qué? Porque tienes que inculcar un liderazgo y tienes que demostrar que eres vulnerable. Y esto quiero que entendan bien. Las personas que mejor les van son las personas que son vulnerables. Y cuando digo vulnerable, no quiere decir que te puedan tirar garabatos ni nada. Es ser un humano más del montón de todos los que estamos hoy día trabajando. Porque estamos del montón. Los inversionistas están en otra parte, están arriba del limbo y eso nunca lo vaya a ver. Pero tú eres del montón, ¿ya? Y del montón no significa que sea malo, significa que eres del montón de todos los que estamos trabajando en pro de algo, en pro de nuestro propio mejora personal, de la empresa. Entonces, cuando te vuelves vulnerable, las personas te ven como alguien humano y empiezan a hablar contigo. Entonces, esto es súper importante. Cuando somos emprendedores o empresarios, tenemos que demostrar que aunque estemos arriba de la línea de jerarquía, no somos personas que son inhumanas o que no estemos ahí. Sentimos dolor, sentimos problemas, no todos los días nos manejamos bien. Es cierto, uno tiene que ser el fixed point, eso no te lo puedo discutir. Cuando alguien está mal, tienes que tú absorber ese mal y tienes que entenderlo y tienes también que entender que todos pueden tener un mal día. Yo siempre he pensado que la maldad no existe. Son personas en circunstancias específicas que tienen un entramado distinto ese día y que lamentablemente ejecutan una acción mal. Y lo otro son las personas que tienen un problema mental, pero eso es un tema obviamente que es distinto. Pero cuando descartes eso, la maldad no existe. Yo no digo, yo hoy día me voy a levantar y voy a pegarle a alguien. No, eso no existe, uno no se levanta así. Son circunstancias malas, buenas, como uno quiere decir, pero cuando tú trabajas en una empresa y alguien te responde mal o alguien te manda la mierda desde el punto de vista correcto, uno tiene que entender que puede que él haya tenido un mal día y que no importa lo que tú hagas, te va a responder igual mal porque él no puede corregirse. Y eso está perfecto, eso es parte de liderazgo. Y cuando les digo esto, en Latinoamérica estamos acostumbrados a poner al jefe por sobre el resto y es como el jefe y los demás. Y ese yo creo que es un problema que al menos yo quiero creer que lo estoy corrigiendo en un corporativo y por eso después lo voy a votar porque estoy en Senco. Pero también es cierto que eso pasa y pasa porque nosotros, de nuevo, voy al principio número 1 o al 2, perdón. Si uno no, el pensamiento de uno es que uno no puede hacer eso, uno nunca lo va a cambiar. El pensamiento condiciona la acción. Y si yo creo que el jefe merece una postura distinta, entonces mi acción lo va a demostrar constantemente. Pero si tú crees que puedes hablar con él porque estás en el mismo nivel, eso significa que hiciste bien la pega. Y eso pasa, pero no pasa hasta que lo ejecutes. Y ahí es donde viene el miedo. ¿Qué pasa si hablo con mi jefe? ¿Me va a echar si le digo algo malo? Y también uno como jefe tiene que ser humano, tiene que ser león. Rétame, no importa, está bien. Puedes estar teniendo un mal día. Y posiblemente en esa conversa, como tú dices, el conversar es gratis. Lo que no es gratis es lo malo que te puede ir si no conversas. Yo a mucha gente le digo, o sea, me alegas todo el día a esa persona. Me dices que está mal, pero hablaste con él. No, es que... Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué estás ahí conmigo? Yo no soy el chismero de la empresa.
Soy la persona que te va a dar una razón de ser y que te va a ayudar a que tú crezcas. Pero de ahí a que yo te solucione un problema de chisme, eso no es mi pega no me están pagando para eso, me están pagando por hacer crecer la empresa y yo soy muy bueno haciendo crecer el patrimonio de donde yo trabajo, porque eso es lo que me han enseñado. Si tú me preguntas hoy día, esa es mi forma de ser. Mi forma de ser es, yo soy muy experto en hacer crecer el patrimonio de alguien externo, de la empresa donde trabajo. Y eso, por eso me están pagando. No me están pagando por entrar a un chisme. Entonces, es importante entender esto. Aquí quizás para hacer un disclaimer, que obviamente pertenecemos a industrias que también tienen objetivos de no solo proponer valor a lo que es el mundo, sino también alimentar de propósito a las personas, ¿no? Sabemos que igual el mundo laboral es muy amplio, con distintas realidades, que bueno, quizás nosotros formamos parte de un ecosistema donde la gente elige hacer lo que le gusta, hacerlo como quiere. Entonces, obviamente hay esa flexibilidad donde podemos empezar a hablar de ser padres, ¿no? Quizás hay otros ambientes laborales que son necesarios en el mundo que, bueno, la verdad que la jerarquía está muy marcada y por los momentos no hay nada que hacer. Exacto. Esa es una realidad, ¿no? Entonces, quizás hacer un poco de disclaimer desde nuestra realidad de trabajo, ¿no? Lo que significa trabajar en tecnología, que de eso se trata el podcast, ¿no? Que estamos en un ambiente donde también nos preocupamos en que nuestros compañeros tengan propósito, no están obligados a estar, están haciendo lo que en teoría quieren hacer, y por eso esta apertura, ¿no? Esta apertura de que también el trabajo los complementa y los llena de propósito. Hay personas que, bueno, que la mayoría no tienen la oportunidad de trabajar en lo que les gusta y tienen que cerrar todo de 5 a 6, y ahí empieza su vida, lo que quieran disfrutar con sus hijos, en su expresión. El tiempo lo arriendan. Hay muchas realidades en eso, ¿no? Entonces, más que todo, ¿por qué nosotros abordamos el liderazgo de la forma en que David lo está conversando? Porque, bueno, estamos acotados en una realidad que ojalá pueda ser también eco en muchos otros ambientes, ¿no? En el futuro, pero que estamos en la palestra de lo que es el siglo XXI, ¿no? No podemos negar eso. Sí, no, por eso. O sea, ojo, todo lo que dices lo comparto. Ese es el punto. Por eso digo, tienes razón. Si es que ese es el punto más importante, es que tienes razón. Por eso les digo, yo siempre digo a mi gente, no importa lo que yo piense, sino lo que ustedes piensan. Porque finalmente yo puedo pensar una cosa, pero yo no soy la persona que va a brillar, son ustedes. Entonces, si ustedes me piden a mí, y esto es como invertir la torta, ¿cierto? Lo que yo hago para ellos es que hago que ellos sean mejores. Esa es mi relación de líder. Mi relación hoy día, a mí me eligen no porque soy muy bueno. Chicos, yo sé que soy muy bueno técnicamente. Yo hoy día no programo, lamentablemente me encantaría programar. No programo, no tengo el tiempo necesario porque hoy día me involucro en otras cosas. Hoy día uno crece cuando el resto crece, ya no crece solo. Porque eso te funciona a cierto punto. Cuando uno va subiendo, en encargo en este caso a nivel corporativo, uno se va dando cuenta que las pequeñas cosas son más importantes que las cosas grandes. Porque el control pequeño te da poco movimiento. Ya no puedes estar viendo cada detalle. Tienes que abrirte al mundo. Tienes que empezar a confiar en la gente. Pero ¿qué pasa si la gente no confía en ti? ¿Qué haces ahí? Y por eso es importante lo que estoy contando. Por eso es importante entender el principio de la humanidad. Por eso lo he dicho varias veces, pero el principio de ser humano no tiene que ver con el cargo que te involucra, tiene que ver con que la gente le apasione trabajar contigo. Y para que te apasione trabajar con él, o con la persona que está a cargo de líder, el líder tiene que ser vulnerable. No puede ser una persona solitaria, enojada. Ojo, hay puestos que son solitarios. Mi puesto es solitario. No hay otro puesto como el mío. Por lo tanto, son las posiciones de SEO, por ejemplo, Jonathan, en el caso que me contabas tú, ¿cierto? Quienes vivías SEO o lo que sea, son posiciones solitarias. Porque no tienes un parry, no tienes a alguien que te constantemente te esté involucrando en el tema, porque son temas, hay un solo SEO, hay un solo CEO, hay un solo CCO, por lo tanto, un solo CISO. Entonces, bajo esa consigna, ¿qué haces? ¿Qué puedes hacer, Jonathan, en ese caso? Y ahí es cuando tienes que empezar a entender que el principio va mucho más allá. La posición solitaria deja de ser solitario cuando involucras a tu mundo. Tú ya no manejas, tú manejas ahora 100, 1000 personas. Ya no puedes manejar el micromanagement. Hay momentos en que eso ya no se rompe. O sea, ya no hay forma, no cuaja, no escala. Yo tengo amigos que se han ido de vacaciones por meses porque el estrés que los invade al manejar cada detalle se vuelve locura.
Yo al menos creo que con todo lo que le conté, ojo, yo hablé quizá 1 hora, puedo hablar 10 horas de lo que va a pasar. He tratado de verdad de resumir en su máxima expresión, pero creo que hoy día soy el mejor líder por todo lo mal que me fue y también por todo lo bueno. Yo no voy a discutir que lo bueno sea lo bueno es bueno, lo bueno siempre es bueno. Y ese es el truco, lo bueno siempre hace bueno, no importa cómo te vaya, si algo bueno es bueno igual. Pero lo malo te vuelve humano, lo malo empiezas a entenderte a ti. Yo creo que aquí el principio más fuerte que te puedo dar como recomendación, ¿cierto? En este tipo de emprendimiento es creer en ti. Y ojo, creer en ti y saber quién eres tú. Yo no era una persona sociable. Yo era como tú, el típico informático. O sea, yo, ojo, no estoy generalizando, pero es la verdad. El típico informático es súper introvertido. El desarrollador es introvertido, ¿cierto? Conversa poco, nos metemos poco, nos enojamos cuando algo no funciona. Si no me escucha, es culpa de él porque no sabe, porque es tonto. Y ojo, yo sé que quizás lo categorizo. No programa, no sabe. Exacto. ¿Qué va a saber él si mi máquina funciona? la típica verdad que uno dice, pero la verdad es que siempre cuando hay un problema, el problema generalmente es tuyo. Sorry, se lo voy a decir sincero, el problema siempre es tuyo. Porque eres tú quien no sabe controlar el problema, eres tú quien no sabe entender cómo reaccionar a ese problema. Y eso te lo da el fracaso te enseña a entender ese tipo de cosas. Si tú me preguntas a mí cómo soy hoy día, hace 5, hace un año, hace un mes, cada vez evoluciono más. Y evoluciono por mi gente, no por mí. Evoluciono en pro de ser una mejor persona para ellos. Y eso es lo que me da mi motivo. Mi motivo de vida hoy día es poder entregar eso. Y aquí voy a responder la pregunta que he dejado hasta el final. ¿Qué crees que hago en Cencosud hoy día? Eso es. ¿Qué hacemos acá? Exacto. Sí, la verdad yo te conté en backstage un poco, ¿no? Porque años viendo y siguiendo tu trayectoria, asistiendo a tus charlas y de repente, bueno, también que estuviste en Walmart, ¿no? Sí. Estuviste en Walmart y esa no me sorprendió tanto porque y es más, sí, te voy a transmitir lo que yo pensé cuando yo vi que estaba en Walmart. Ya, igual una empresa como Walmart se la está jugando en buscar porque en ese momento está en un momento de hay que transformarse o morir. Sí, tal ¿no? cual. Entonces, tal cual. Transformarse o morir, entonces seguramente algo pasó en las conversaciones. Y yo dije, ya, seguramente el próximo paso que va a haber es una startup, otra de startup de hoy. Y bueno, fuiste a Cenco, así que ahora cuéntame cómo pasó. Sí, de hecho, no está nada errado. Mucha época. Sí, la verdad que de Walmart no está nada errado. De hecho, ese era el principio del por qué entré y ese era el futuro de por qué estaba ahí, ¿cierto? De hecho, en Walmart entré como área de innovación, entré como Eureka Labs y de Walmart Labs. De hecho, teníamos todo un panfleto en Startup Chile donde aparece ahí Walmart Labs y esa fue nuestra creación. Y justamente por lo que tú dices, queríamos transformar a la compañía, estaba en una situación clave de transformación. Por lo tanto, ¿por qué entré? Porque lo que les conté, siempre mi vida ha ido en pro de ayudar al desarrollador. Y uno puede decir, pero si ahora está ahí en jefe, está ahí en CEO, casi allá, siempre va a ser lo mismo, nunca va a cambiar. Aun cuando cambie mi cargo, siempre voy a apostar por la vida del developer experience, pero no del lado de desarrollo, sino del lado humano, que el desarrollador se sienta parte de la compañía, cambiar un poquito la forma en cómo opera, entender que hay algo más. Yo siempre digo a mi gente, como buen desarrollador, tienes que ser mejor vendedor. Ese es el futuro, aunque no te guste. Yo no puedo decir, pero si yo puedo ser... Sí, el individual contributor tiene un límite. La estrategia, el liderazgo, no. El liderazgo te puede llevar hasta donde sea. El individual contributor te puede llevar bien, pero también son pequeños porcentajes. Si lo vemos en un macro mundo, el liderazgo es lo que está operando. De hecho, lo dijo este chico de NVIDIA. Los cargos duros son los que van a forrarse, los que van a irse. Los cargos blandos son los que van a ganar. Y esto es un cargo blando. Y yo no estoy diciendo con esto, dejen de programar. Estoy diciendo, no, métanle más garra al desarrollo. Porque te da contexto. Porque yo hoy día no soy lo que soy solamente por la parte de líder. Soy lo que soy también por la parte técnica. Y eso me ha potenciado muchísimo mis habilidades. Porque también puedo decidir elegir proveedores, como hablábamos todo, o decidir elegir en base a una tecnología que me guste y no la que más me vende. Porque sé de lo que hablan. Y en las empresas de IT, las empresas tecnológicas, eso es clave. Si tú no sabes, va a ser, voy a decir algo feo, pero va a ser como el borrego que va a seguir a la manada porque no entiendes. Y hay una diferencia importante conmigo, es que yo sí entiendo lo que está hablando. Así que, de nuevo, estudien y sean más expertos. Yo nunca he dejado de estudiar. Dejé de programar, no de estudiar. Y de repente igual programo. Pero es para no quitarme, para no olvidarme de esto.
¿Por qué les explico esto? Porque cuando yo entré a Walmart, entré con la convicción de transformar a la compañía en el área de innovación. Quería, ¿cierto? Lo que siempre estaba mirando es que como dueño de una empresa, nunca podía transformar de forma fuerte la compañía, porque siempre estaba desde el lado del externo, del tercero. Y ahí te das cuenta que hay límites. Por mucho que tú te creas el compadre que la va a romper, aún así hay límites. Y en las corporaciones hay más límites. Y por eso te escuchan, pero sin margen de acción. Exacto. ¿No? Eres una persona iluminada, lo que sea, pero eres casi como una empresa de consultoría, eres casi como un assessment. No eres la persona que va a cambiar. Para poder producir un cambio, adivina qué, tienes que embarrarte hasta las patas. Y por eso, y solo por eso, me fui a Walmart, para poder transformar esa parte. Y con la convicción de que y ojo, lo hicimos. Creamos Walmart Tech, ¿cierto? Hoy día son 500 personas. O sea, en ese momento no existía. Yo fui el número 2, ¿cierto? Con la persona que estaba ahí. Yo como dueño de la empresa, que después vendí mi empresa y me metí a Walmart. Y en esa orden de idea, ¿cierto? Ahí fue el primer tacto que dije, bien, ya estoy adentro, ahora comprobemos si en verdad puedo transformar la compañía para aperturar a los emprendedores que pueden entrar. De nuevo, mi postura siempre ha sido de desarrollo y de emprendimiento, y cuando tú estás afuera, sabes que hay una puerta imaginaria, porque no está, pero sabes que esa no la puedes abrir, a no ser que la toques desde adentro, la abras de adentro y no de afuera. Y siempre dije, bueno, si ponemos esto en la mesa, toda la balanza, todo lo bueno que somos a nivel interno y a nivel externo, ¿cómo hacer para que la compañía mire a un emprendedor de la misma forma en que mira a un agente interno? Y para eso hay que estar adentro. Y por eso decidí estar adentro. Ya en ese momento de mi vida, Jonathan, ya estaba bien. Ya no necesitaba más dinero, no necesitaba más finanzas. Hoy día tengo libertad financiera para poder elegir dónde estoy. Y por eso, hoy día era una convicción personal. Hoy día trabajo con una convicción personal, no por una parte financiera. Obviamente, el dinero siempre a todos nos gusta. Nadie puede decir que el dinero no es importante. No, a todos es importante. Así que esa postura de que no es filántropo, no soy filántropo. Tengo un sueldo. Así que para que esas preguntas si llegan, no soy filántropo. Pero una vez que eso está adecuado y tienes un nivel financiero acorde a lo que estás buscando, eso ya deja de ser un problema y empiezas a trabajar o a enfocar en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa para mí es transformar a las compañías para que tengan una postura de innovación y emprendimiento, y que mañana un emprendedor pueda estar no de la vereda del frente, sino adentro de la compañía como si fuera una persona interna. Y para eso hay que crear OpenTech, hay que crear ciertos self-services, hay que crear una cantidad de cosas que solo te permite estar adentro, transformando la compañía desde dentro. Y por eso con Walmart me fue bien. Hasta que, ¿cierto? Y ahí me di cuenta de que también la cultura juega muy en contra. Y yo en ese momento no tenía las herramientas culturales para poder trabajar. Era simplemente el que mejor sabía hacer las cosas. Tenía una beta de liderazgo, pero me faltaba la beta de cultura, de cómo entender a la corporación. Porque, de nuevo, cuando tú eres un emprendedor, eres el bicho raro. Todo lo que tú quieres hacer es un imposible desde el primer día. Porque quieres traerlo al emprendimiento. No se puede. Exacto, no, es que aquí se han hecho de la misma manera siempre. Exacto, no, es que el jefe me dijo esa, la típica, no importa la compañía que entre, corporativa, siempre me dicen, es que mi jefe lo dijo. Pero que te diga tu jefe no significa que esté bien, significa que es una opinión de él. ¿La has validado con él? No. Entonces, ¿por qué no la podemos cambiar? No, porque es como es y como tú dices, Jonathan, es que la compañía siempre lo ha hecho así. O es un software world class, ¿cómo lo vas a cambiar? World class, la palabra world class por todas partes. Y es que si Amazon lo hizo, porque, o sea, perdón, si voy a cualquier, para no enredar el texto de marca personal, pero una empresa puede, o la parte que no, es que si ellos lo hacen así, entonces está todo bien, o sea, ellos tienen la razón, no tú. No, la verdad es que no. O sea, hoy día cada vez nos damos cuenta que los emprendimientos son más poderosos desde el lado de afuera que desde el lado de empresas corporativas gigantes. Las empresas corporativas hoy día tienen un problema muy grande, ¿cierto? Que trabajan para un cliente que quizás no existe. Hoy día el cliente moderno, el cliente de una corporativo, aunque sea un corporativo, radica en el mismo principio, hacer valor hacia el cliente. Y si la empresa, por mucho que lo diga, no lo hace, se nota, como te decía. Si tú no te das cuenta, el sistema te va a eliminar. El sistema te elimina, y eso es lo más importante en esto. Para que no te elimine el sistema, tiene que estar acorde a los tiempos. Y eso significa entender que los principios se pueden modificar. Pero eso no lo puedes hacer de afuera. Por mucho que yo se lo diga, si yo fuera un externo, se lo dijera a la gente de Walmart o a la gente de Senco, por ejemplo, en este momento, no me hubieran hecho caso. ¿Y por qué no me hacen caso? Porque está bien, porque les enseñaron a trabajar el control. Yo soy un externo, por eso me volví interno, para poder cuestionar el status quo de lo que está haciendo adentro. Y si hoy día me fue bien en Walmart,
es por lo mismo, porque decidí, de nuevo, lo mismo principio, volví a mi carrera de 20 años atrás, 25 años atrás, me volví rebelde. Me volví rebelde. Ahora, mucho más viejo, con mucho más cultura, con mucho más liderazgo, con mucho más aprendizaje, me volví rebelde de nuevo, en un mundo donde la rebeldía se paga con creces. Pero lo bueno, y aquí es otro tip importante, y esto es un tip de corporativo, o sea, ya me voy a volver un poquito más corporativo, el delivery es lo que en verdad importa. En una empresa corporativa, los resultados son los que te avalan la acción. Al principio, uno pueden confiar en ti y te van a prometer. Tú eres la promesa siguiente. Pero eso es finito, para la alianza, eso es finito. Tiene un tiempo de vida, expira súper rápido. Tiene un tiempo de caducidad. Entonces, si tú no logras poder encrispar arriba el mundo y tener resultados, por mucho que tú seas el number one, el Elon Musk, o lo que quieran, poner el nombre que quieran, te va a ir mal igual. ¿Por qué? En Dynamic Devs lo llamamos la credencial de nuevo. Y como la sacas, se usa una vez, así como la tarjeta del Monopoly. Exacto, o sea, uno tiene libre albedrío, tiene libertad por un par de meses, no es eterno. Entonces, tienes que entender que tu principio activo es el delivery. Y algo que yo soy muy bueno es en entregar cosas. Como te dije para atrás, y que toda mi historia para atrás ha sido de entregar productos. Te lo acabo de decir. Las empresas son buenas cuando entregan en tiempo y cuando entregan en forma. Y eso siempre ha sido una consigna en mi vida. Por lo tanto, para mí, el delivery es algo como tomar agua. Por lo tanto, en Walmart me fue muy bien y me fue muy, muy bien. Si me fui de Walmart fue por circunstancias más políticas. No tenía control político. Y lo que te digo, o sea, uno siempre está en constante evolución. Yo no hice una pega mala y tampoco Walmart me entregó algo malo, ni tampoco Walmart me votó. Al final, o sea, sí, me terminó votando, pero porque yo no tenía las habilidades políticas. Porque, bueno, un emprendimiento no es lo mismo. Tú eres el dueño. Tú decides, tú cortas, tú haces todo. Por lo tanto, ¿qué pasa cuando una empresa tiene una jerarquía distinta? ¿Vas tú a convencerlos años de historia? Eso es lo que yo no entendía y por eso fallé. Y eso fue mi error. Por eso le dije en un principio, cuando algo falla eres tú culpable. Parte de la culpa quizás, pero eres tú. El hecho de decir que no, es que me votaron porque el resto... No, eso es falso. Fui yo. Yo no tuve las herramientas en ese momento para poder entregarle lo que la compañía necesitaba. Y me enfoqué en lo que yo creía que era correcto, y en lo que yo creía que era correcto no era lo que la empresa necesitaba. Y eso me terminó jugando en contra, y al final tuve que... No es que me hayan votado, pero sí sentí que ya no querían lo que yo estaba buscando. Y por eso decidí, dije, bueno, ya tengo mi credencial un poquito errónea, sé que tengo que corregirme, y justo en ese momento, Senko me llamó. Y dije, bueno, si lo que quiero hacer es importante, voy a hacerlo en una parte donde me lo van a dar. Y por eso me fui a Senko. Porque algo que la gente no sabe muy bien es que Walmart, la matriz está en Estados Unidos. Por mucho que tú puedas decidir, la verdad es que tú eres un país dentro de un país más grande. Entonces, cuando tú eres un porcentaje de la contribución, no tienes control. Y cuando eres un porcentaje muy bajo, Chile no es el principal sector actor de Walmart, te termina jugando en contra. En cambio, en Senko, la matriz es Chile. Y eso para mí fue lucecitas, fue como brillante. Dije, bueno, como mis principios son fuertes y necesito construir un mundo, tengo que terraformar un mundo, necesito el control del mundo. Y para eso, lamentablemente, Walmart no tenía. Pero Walmart no me sacó, yo me fui, ¿cierto? Y me sacó también por problemas. O sea, yo me fui porque no cumplí mi rol allá. Porque me di cuenta por muchas razones de que no podía tampoco. Pero también es porque no, quizás podía haberlo hecho en más tiempo quizás, pero no tenía las herramientas políticas. Y eso fue fallo en contra. En cambio, en Senko fui más humano. Entendí esos problemas y los fui corrigiendo. Hoy día me encuentro en una posición súper poderosa para poder hacerlo, pero en ese momento no fue así. Yo no entré como en el puesto que estoy hoy día. Lo creé, lo demostré. ¿Cómo? De nuevo, con delivery, entrega. También entré con una credencial libre, free pass a todas partes, pero eso también tiene un tiempo. Y lo bueno es que hoy día mi líder, ¿cierto? Que es el CEO de la compañía, me deja hacer eso, porque confía en mí, pero no confía en mí en el primer día, confía en mí porque le empecé a demostrar constancia en lo que estaba entregando. Yo hoy día tengo un ROI elevadísimo. Si a mí me entregan uno, entrego 3 o entrego 4. Y eso es algo que es mi credencial. Hoy día yo valgo lo que estoy haciendo y por eso valgo la confianza. Pero eso construyo hoy día. Hoy día, de nuevo, si usted me pregunta hoy día cuál es mi objetivo, es el mismo que el de Walmart. Es construir un camino para el emprendedor, para que cuando el emprendedor haga alguna compañía, no esté de la vereda del frente, sino que se sienta dentro o parte de la compañía. Y para eso, tengo que romper el mundo actual y tengo que convertirlo en lo que la compañía necesita para ese futuro. Y por eso ya convertirse atractivo, ¿no? Pero también a esos no quieren cruzar la vereda, ¿eh?
Más allá porque puedan pensar que es un ecosistema de apoyo, ¿no? También tiene que ser atractivo. Exacto. Por eso, no, yo creo que aquí la clave para que te vaya bien en el mundo corporativo no tiene que ver con hacer tu trabajo. Y yo aquí voy a ser súper sincero con ustedes. El trabajo es lo que todos podemos hacer. Hacer más que el trabajo, más de lo que te están diciendo, solamente pocas personas pueden hacerlo. Por eso yo comparto con Jonathan. Ser un CEO no es ser un CEO, es mucho más. Requiere de una vida y una historia y un desafío y también, ojo, un sacrificio que no todos estamos dispuestos a tomar. Y esa es la diferencia que yo creo que lo que dice Jonathan en el principio, por eso todo lo que me decía, no todos tenemos las ganas de hacerlo y está bien, está súper bien. No todos queremos dejar de dormir, no todos queremos sacrificarnos a nivel que tenemos que sacrificarnos, porque hay algunas personas, y está perfecto, lo único que ocupan es que atiendan tiempo para tener su tiempo. Y si su tiempo es después del trabajo, genial, no hay ningún problema. Pero a esas personas les va a costar ser SEO, porque ser SEO significa sacrificar cosas. Ser lo que hoy día hago significa sacrificar cosas. Hoy día tengo una demanda de mi tiempo que es terrible. Hijo, peleo constantemente todos los días por eso. Hoy día tengo mucho tiempo libre. ¿Pero por qué? Y aquí voy a dar otro tip importante, que yo creo que esto es súper clave. La gente piensa que el líder está lleno de pega. Es falso. El líder tiene poco trabajo activo. ¿Pero por qué? Porque, ojo, quiero que entiendan bien el por qué, porque quizás me dicen, oye, pero no, es así. No. ¿Por qué? Porque el líder está para decidir cosas. Y yo no decido 100 pesos, yo decido varios cientos de, manejo por supuesto elevadísimo. Las decisiones que tengo que manejar son claves. Y tengo que tener la cabeza fría, lo más fría posible. Por eso tengo que dedicar tiempo a descansar. Porque yo no estoy todo el día trabajando. De hecho, mi gente me puede buscar a los 15 minutos después y posiblemente tenga tiempo. Y posiblemente tenga mucho más tiempo que la gente piensa que tengo tiempo. Y la gente no me llama porque piensa que estoy reventado. Y cuando ven mi agenda, la ven vacía. ¿Y es por qué? Porque esa es mi pega. Mi trabajo es estar para ellos y tener tiempo libre para poder decidir. Ahora, cuando yo decido, afecto a cientos de personas. Y eso es la principal diferencia. El liderazgo no requiere más trabajo. De hecho, el alto desempeño, para ser más claro, el alto desempeño no significa estar todo el día ocupado. El alto desempeño es optimizar tu tiempo a tal nivel en que tienes la capacidad de hacer muchas cosas o hacerlas en el menor tiempo posible para tener tiempo para ti. Y esa es la principal diferencia. Yo te voy a dar otros tips, siento que se las puedo dar tips más, pero a lo que voy es que el alto desempeño no significa más trabajo y el liderazgo no significa más trabajo. Todo lo contrario. Ahora, cuando tú tienes que decidir, tienes que involucrarte de verdad, porque tus decisiones son muy importantes. Ya no estás decidiendo por una persona, estás decidiendo por 100, 200, 300, 500 personas. Puede ser el destructor, como decía ahí en Oppenheimer, puede ser el destructor de mundos. Y es verdad. Tienes que tener una resiliencia terrible, porque tu vida afecta vidas. Esa es la verdad. Yo te puedo decir, no, es que te crees el estar en el Olimpo. No, la verdad es que no. Cuesta estar acá. Es la posición que te tocó estar y una suma de responsabilidad. Exacto, ¿no? por eso te digo, el cargo es solitario. Es solitario, lamentablemente solitario. Tienes gente, pero tus decisiones son tan importantes que, y aquí voy a conectar con lo que dice Steve Jobs hace un tiempo, cuando él dice, lo más importante de un cambio es creer en el cambio. Es saber que no a todos les vas a convencer y no todos te van a amar. Pero cuando tú estás, la convicción, ¿cierto? Como decía Oldman también, que uno de los rasgos más importantes es la convicción determinada a hacer algo, te va a llevar a construir ese algo. Y no siempre todos te van a amar. La gente piensa que yo tengo que estar contento con todo y la verdad es que no. Entiendan esto. Cuando tú haces un cambio fuerte y haces movimientos grandes de vinculación, lo que sea, no todos van a querer ese cambio porque le estás afectando su vida, su forma de ser. Esas personas en su ADN, en su corporalidad, en su forma de trabajar, sus días que se levantan, estar en contra de ti, aunque entiendan que eso es correcto, porque le estás afectando la forma de vivir, le estás afectando a su familia, la forma de hecho 20 años. Tú no puedes pretender caerles bien, pero ahí es donde viene la convicción, ahí es donde viene el aprendizaje de tu vida. Tu convicción tiene que ser más grande que eso. Yo sé que afecta a familias y eso duele todos los días. No crean que eso cambia, de eso no cambia. El que te duele una vez te va a doler siempre. Por eso el liderazgo y el ser CEO, ser el puesto que estamos hoy día es complejo por eso. Y por eso requiere de una experiencia muy alta. Y por eso requiere de un aprendizaje y de un mundo que uno tiene que navegar. Si yo hoy día soy lo que soy es por mi lado de emprendimiento, por eso tengo otras posturas quizás distintas, tengo matices distintos a los líderes normales.
pero hoy día soy lo que soy en base al emprendimiento. Yo sé que esta charla era de emprendimiento, pero entiendan bien que el rol de liderazgo es clave por lo que estoy contando. Primero, requiere de mucho tiempo libre. Y eso uno dice, pero no, requiere de mucho tiempo libre. Y segundo, tu nivel de decisiones afectan la vida del resto. Y por eso tú no puedes pretender ser algo que no eres. Es como cuando dicen, you can fake it. Llega un momento en que tú no puedes simular. Llega un momento en que ya es. O sea, uno puede decir, no, es que soy el mejor. Viejo, eso, you can fake it. Tienes que en algún momento llega alguien y te dice, demuéstrame lo que eres. Y en ese momento es cuando te das cuenta. Y por eso decía, es súper importante esto. Te iba a comentar que increíble, ¿no? De cómo llevamos ya 1 hora conversando, 1 hora y 20 minutos conversando. Pasamos donde los bancos no te prestaban a tener la confianza del CEO de las empresas más grandes de Latinoamérica. Entonces, Sí. acá vemos, ¿no? De cómo se construye confianza, ¿no? A partir de incluso de saldo negativo. Y todo tu viaje, ¿no? Y tu viaje de reconstrucción a todo ello y todas las habilidades que formas, que rescato mucho la parte humana, ¿no? Donde dices, como la gente siempre deposita la confianza en los humanos, ¿no? Puedes ser muy bueno técnicamente, puedes tener todo lo mejor para ofrecer a nivel técnico como producto, pero siempre las personas compran a las personas. Sí. Y de eso se trata, ¿no? Siempre esto, lo que hacemos acá, lo que tengo que hacer todos los días, clientes, con el equipo, todo es eso. A mí particularmente no se me da mucho de ser solopreneur, no me imagino estando en un emprendimiento solo. Siempre me gusta tener equipo que yo pueda confiar y también traspasar esa línea de trabajo, vida, porque no hay, ¿no? Una vez me pregunté, ¿y cómo haces tú para terminar tu día y empezar a vivir? Empezar a vivir. Eso estoy, ¿sabes? Exacto. Estoy viviendo igual, ¿eh? Es que por eso, No. yo creo que el problema principal de lo que tú dices es justamente eso. Hay un error entre la conexión de alto desempeño o nuestras posturas de cargo y de nuestro cargo con lo que la gente dice vivir. Y aquí esto es para todos. Yo creo que Jonathan y yo, cuando les dicen, ¿les gusta el trabajo? Yo creo que, no le he dicho preguntar a Jonathan, pero estoy seguro que dice, lo amo. Y eso es parte, porque eso es tu trabajo. O sea, lamentablemente uno acepta trabajo con las cosas buenas y las cosas malas. Aquí no hay tinte en medio. Yo no puedo decir, no, yo quiero ser líder, pero no me interesa desvincular. No, es parte de tu trabajo y es parte de tu vida y es parte de tu accionar y tienes que vivir con eso, te guste o no te guste. Ahora, ¿cuántos podemos aguantar eso? Ahí es donde yo comparto con Jonathan. No todos estamos hechos para esto, pero también está bien. No todos nacen para esto y está perfecto. No es para todos. Es desgastante, es a veces hasta tóxico. De hecho, yo he tenido de repente algunas decisiones con mi señora y me siento con ella a hablar porque digo, a veces me dan ganas de botar todo. Es como que digo, yo sé que esto le va a doler a mucha gente, pero no, tu convicción tiene que primar. Y ahí es donde uno tiene que botar la parte humana a veces y volverse una parte de convicción. Y esa mezcla es de gracia humano. Pero a veces, en algún momento, tienes que dejar de ser humano, porque el trabajo requiere de eso. Esas convicciones que tú hablas pueden sonar como ser una persona terca o necia con respecto a lo que es o sonar muy estructurado. Pero la verdad que esas convicciones lo que son es como para un programador un framework. Es simplemente algo que te ayuda a que las decisiones las tomes más rápido, porque estos roles también son muy de el momento. Tú podrías decir, bueno, ciertas decisiones y llegas a decir, necesito toda la info para tomarla. Señor, necesitamos tomarla en 2 minutos, por favor. Sí. Ahí tus convicciones priman. Sí. Priman porque tienes el framework y dices, bueno, hacemos esto. Una vez, no sé quién escuché, tú una vez dijeron algo muy parecido a lo que estás contando. Decías las decisiones más importantes las tomo en caliente. Y ojo, es muy cierto. Por eso uno tiene que estar liberado del problema. Por eso te decía, el alto rendimiento, y voy a ser constante en esto, porque hay un mal que dice que el alto rendimiento es un compadre que se revienta. Y no, el alto rendimiento es una persona que rinda al máximo en el máximo posible. Y eso puede ser por varias razones. Uno puede tener una convicción de que le encanta lo que tiene, le encanta lo que hace, o quiere tener tiempo para trabajar, para vivir después. Y está perfecto. Pero, ¿por qué te digo esto? Eso es más caliente. Porque nuestro cargo, nuestro rol, amerita tener una cabeza vacía
para poder llenarlo de cosas en el momento y soltarlo lo más rápido posible. Por eso la mayor cantidad de decisiones se toman en caliente, no se toman en frío. Porque cuando uno tiene una decisión en frío, uno tiene para pensar y puede hasta dormir con el tema. Pero el 90% de las decisiones que tomas tú en una compañía no tienen que ver en ningún caso con algo en frío. Tiene que ver con temas muy racionales, muy humanos. Y por eso las personas que no son vulnerables no adquieren ese talento. Y es un talento. Yo el otro día hablaba con uno de los chicos de mi compañía y le decía, mira, lamentablemente hoy día no estás en el cargo, no porque no tengas las capacidades técnicas, es porque te falta esa mezcla entre humano y técnico. Yo le decía, la forma en cómo te estoy midiendo no tiene que ver contigo. Si tú me preguntas a mí, yo sí te doy el sí todo el rato. Y te doy el sí sin pensarlo. Pero la verdad es que para tu cargo, yo requiero que el resto opine por ti. Y en eso fuiste pesado, ¿cierto? Fuiste medido y no fuiste suficiente. Y ese es el problema. Yo por mí no puedo decidir por mí, porque esa es la gente a la que está trabajando conmigo la que voy a involucrar. Y la respuesta es súper simple. Voy al resto y le digo, ¿trabajarías con él? Y si la respuesta es un sí a ciegas, eso es un sí para mí. Si la respuesta es un más o menos, veo que te falta y veo si es necesario corregirte en algo, ayudarte a hacer algo. Y si no, la decisión es clara. No puedo afectar el rendimiento del todos porque yo quiera que estés arriba. Y es una decisión que prima por sobre mí. Y esa decisión te va a manera libre. Si yo me enojo contigo y ojo, en ese momento yo estaba enojado con él por un tema específico, pero también hubo tiempos donde yo estaba muy querido con él porque me gustaba su trabajo, no lo puedo decidir. Y esa es la diferencia entre un líder y una persona que reacciona. Los líderes tenemos ese pensamiento racional que se vuelve irracional, pero que vuelve lo racional y después viene la emoción. Y ahí es donde tú tienes que entender toda tu vida para poder entender cómo decides. Y eso es importante. Como te decía, vuelvo al mismo tema. Las posiciones nuestras son solitarias y requieren de una experiencia en el tiempo muy alta. No requiere de un poco. Por eso, generalmente uno ve siempre este tipo de cargo en gente adulta. Está perfecto. Pero eso no quiere decir, y por eso quiero hacer una idea, no que tengas la edad requiere de que tengas el cargo. El cargo puede venir cuando tú quieras. Yo he visto gente como Allman, del CEO de OpenAI, que el tipo, tú lo escuchas, el tipo es seco. Y el tipo debe tener no sé ni cuántos años, bajo los 20. Pero el tipo, cada vez que tú lo dices, este tipo nació para ser líder. Y es porque él quizá vivió una vida comprimida que ni tú ni yo sabemos, o también los que estaban escuchando, ni tú ni ellos también escucharon, pero él quizá vivió 20 años en un año. Ojo, yo lo viví así. Hubo un tiempo en que yo consumí 20 años, ¿cierto?, en 5 años. Porque cuando la presión está encima, es tanto, tú no ves el día y la noche. Yo a veces me confundía de semanas, meses. Y ojo, de nuevo, no creo con esto sentir que el emprendimiento es malo. Estoy diciendo, hay momentos en tu vida en que te das cuenta que tu vida está comprimida. Yo cuando me comparaba con la gente, en ese momento yo decía, pero parezco yo viejo. Y era porque mis 12 horas, en realidad para ellos eran 5, pero para mí eran 20 esas mismas 5 horas. Y eso te va construyendo. Entonces uno de repente pierde noción del tiempo, como le decía. Cuando uno es emprendedor, le pone real pasión a esto. Y eso te va construyendo en el tiempo. Después lo vas normalizando y vas aprendiendo a digerirlo bien. Pero eso te va a construir en el futuro que hoy día. Yo hoy día no soy en base a los últimos 5 años. Soy en base a los últimos 30 años, porque 17 años no tenía noción de mí mismo. Pero hasta esa edad. Entonces, el constructo del rol va siempre a depender de la persona. Hay personas que son innatas, como ejemplo Allman. Pero hay personas que no. Yo no era así, se los doy al tiro, antes de que pregunten. No, yo nunca fui así. Yo era técnico, era súper técnico, no tenía esa noción de liderazgo. El liderazgo lo adquirí hace unos 15, 20 años. Con toda la historia para atrás, lo fui adquiriendo. Hoy día me puedo estar tranquilo con lo que sé y con lo que hago, pero hace 15 años, hace 2 años, hace un año, todavía dudaba de lo que estaba haciendo. Hoy día sigo dudando. El miedo nunca ha estado inerte en mí, siempre ha estado ahí constante. Y eso me motiva a moverme y a aprender más. Por eso hoy día puedo estar en el cargo que estoy y me siento tranquilo de lo que estoy haciendo, porque mi convicción por lo que estoy construyendo, lo que les dije en un principio, ¿cuál es mi convicción? Transformar a la compañía corporativa para que un emprendedor se pueda estar en el mismo nivel que una empresa, que un interno, y que no tenga que cruzar la calle cuando no se va cruzando la calle. Esa es mi motivación y siempre lo puedo decir 1000 veces y siempre va a ser lo mismo. Mi convicción me mueve y por eso hoy día estoy en Cencosud y por eso hoy día puedo hacer lo que le estoy diciendo con tranquilidad, porque creo que mi historia
es una historia que muchos comparten de distintas formas, pero que todos comparten. Yo creo que Jonathan hoy día compartirá conmigo que el rol, ¿cierto? El rol se adquiere con el tiempo, no se adquiere de forma inherente. No es que uno nazca con el rol, uno aprende a construirlo y uno va aprendiendo a modificarse en el tiempo. Sí. Uno se ganará en el derecho también, ¿no? Pues quizás Mark Zuckerberg es un ejemplo, ¿no? Que, ¿cómo puede ser CEO de Facebook? Se ganó el derecho porque él la fundó. Sí, siempre caso. Pero date cuenta que si tú te das cuenta en la historia de Facebook, Mark Zuckerberg, tú la has visto en la primera postura del jurado y la segunda cuando ya tuvo que aprender. Él en la primera vez que estaba en el juicio, tú lo mirabas y era un tipo perdidísimo, que no sabía lo que era. Se notaba que era una líder, se notaba que era el programador. Y de las segundas veces, ya cuando fue la segunda vez, porque Estados Unidos le puso un juicio, el tipo se volvió... bueno, aprendió, obviamente no, eso es lo que dije en el podcast pasado. La gente aprendió y hoy día tú lo ves y dices, este tipo, obviamente el tipo de Facebook, pero hace 5 años atrás no era así. Se ganan derecho a aprender. Exacto. Hay personas que tienen... Sí. No le pasó a Steve Jobs, ¿no? Pero en su primera etapa. En póstumo uno diría, sí, el tipo es un personaje duro, es duro, pero lo que hizo trascendió, ¿cierto? También, de nuevo, hay distintas posturas de liderazgo, no siempre son todas iguales. Yo no estoy diciendo que lo que estoy contando es la forma correcta, pero es una forma. Y es una forma que hoy día a mí me hace sentido. Bien. David Muñoz Gaete, muchas gracias por tanto contenido que has traído acá. Creo que estás batiendo oficialmente el récord del podcast más largo. Ya. No es malo, no es que es quien va, ¿no? Al contrario, hay mucho a hacerlo, hay mucho que escuchar, hay mucho que entrar en detalle de las conversaciones, de agradecerte por la apertura de participar de forma serial también. Eres la primera persona también que repite de forma seguida un podcast, así que van a salir en secuencia. Pero bueno, la verdad que muchas gracias por todo, por tu apertura, que no todos suelen tener con la transparencia y vulnerabilidad que transmites, que es muy importante para conocer el otro lado, ¿no? Y no entrar en aquello de que todo es posible porque sí, no, hay esfuerzo, pensamiento, fracasos, análisis, experiencias, todo eso. Espero que a la audiencia que lo haya escuchado de David Muñoz, pues le deje uno de alto aprendizaje. A mí me lo ha dejado, ¿no? Tenemos camino. Me ha dado mucha curiosidad de, justamente mencionaste un término de cómo comprimías los años, ¿no? Porque también tienes una corta edad y alcanzaste cosas que tú dirías que gente en perspectiva como en norma hablan de los 30 y tú lo llegaste a los 20, ¿no? Entonces, claro, hablamos de una compresión de cómo. Y a veces no es que decidimos hacerlo, sino es que las cosas nos ocurren. Nos ocurren y nos apretan y pues si estás ahí en ese emprendimiento y te dijeron que sí, tú esperabas que te dijeran que no, pues ahí fuiste y tuviste que hacerlo. Y esas cosas son lo que nos da los aprendizajes de hoy. De nuevo, gracias y nada, espero que tengamos más temas para conversar, David. Sí, yo creo que siempre hay temas, así que si ustedes se dieron cuenta, los que están escuchándome o los que lo van a escuchar, hablo mucho. Así que es parte de la forma en cómo cuento las cosas. Pero de nuevo, lo que quiero dejarle a usted es que las historias siempre tienen más historias. Nunca hay una historia específica. Siempre hay, como dicen por ahí, las personas son un conjunto de historias. Y esas historias hay que contarlas. No pueden quedar callados con eso. Por eso lo que hablábamos con Jonathan de la vulnerabilidad es súper importante. La transmisión de la vulnerabilidad en las personas es la clave para generar conexiones duraderas. Es la clave para generar liderazgos en el tiempo. Es clave para que las personas se motiven a estar contigo. Hoy día el líder es elegido. El emprendedor también es elegido. Por lo tanto, el empresario, emprendedor y un cargo de liderazgo están muy de la mano. Por eso abarcamos las 3 partes. Pero es porque son parecidas. Locamente es muy parecido. Yo hoy día uso toda mi experiencia de emprendedor para manejar un liderazgo. Y en su momento como empresario me di cuenta que me faltaba liderazgo en el medio. Entonces siempre está esta triada que va en el medio que te va ayudando. Yo creo que de nuevo, si quieren escuchar más, yo feliz de venir de nuevo, Jonathan, así que gracias por el podcast. Sorry por lo largo, de repente me extiendo demasiado, pero de nuevo, a mí me gusta dejar las cosas bien claras. En ese sentido, me gusta caminar el camino y explicar cómo camino ese camino para que la gente entienda el por qué soy así o el por qué algo pasa. No solamente el hecho de, uy, pasó y fue magia. No, aquí nada es magia.
Las convicciones que uno tiene son construidas en el tiempo, la forma en cómo opera es la historia de un conjunto de historias y nada de lo que uno hace es una decisión que está sin control. Siempre hay un control, aunque sea inherente, el sistema límbico te lo va a responder en base a tu historia. David Muñoz, quédate con ustedes, así que muchas gracias por estar acá. Recuerda seguirnos en LinkedIn, en Instagram como Dynamic Devs y en X como DevsInfo. Y nos vemos en otro episodio del podcast de Dynamic Devs. Chao, chao, David. Chao. Gracias por sumarte al podcast de Dynamic Devs. Síguenos en Instagram, LinkedIn, Facebook, Twitch, YouTube como Dynamic Devs y en Twitter como DevsInfo.